Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la sesión sabatina de la Federación Nacional de Neonatología de México. Que el día de hoy tenemos el tema de convulsiones neonatales a través del doctor Iván Salazar, Carlos Iván Salazar Cerda, quien está en la ciudad de en el Sick Children's, en el hospital Sick Children's en Toronto, Canadá. Él de origen mexicano, neolonés. Le agradecemos mucho de antemano, doctor Iván, el haber aceptado la invitación de la Federación. Sean todos bienvenidos. Toda la comunidad que ve normalmente estas sesiones sabatinas, que no solamente es en México, sino toda América Latina, y que sábado a sábado están con nosotros. Para coordinar esta sesión está la doctora Ana Ruth Mejía Bisondo, quien es parte de la Asociación de Neonatólogos del Estado de San Luis Potosí y quien fue expresidenta de dicha asociación. Empezamos. Muchas gracias. Aún en la distancia, nuestras raíces están unidas al corazón de México. Es cierto que hoy debemos hacer algunos cambios en nuestra rutina y cuidar unos de otros para atravesar esta situación más unidos que nunca. Pero hay algo que los mexicanos sabemos: las adversidades siempre son pasajeras. Cuando esta situación se disipe, el destino surrealista de México, San Luis Potosí, estará listo para recibirte con los brazos abiertos, para maravillarte con la belleza natural y millones de aventuras en esta tierra generosa, para envolverte con la magia de nuestras tradiciones, para asombrarte con nuestra cultura, para deleitarte con nuestros sabores extraordinarios y brindarte momentos que no podrás olvidar. Creemos en la grandeza de nuestro estado y en el corazón de su gente, y pronto podrás disfrutarlo tú también. San Luis Potosí, surrealista. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar número 72 de la Federación Nacional de Neonatología de México. Hoy tenemos un tema muy importante que son las crisis convulsivas neonatales y es un gusto presentar a ustedes a nuestro ponente del día de hoy. Es el doctor Carlos Iván Salazar Cerda. Él es neurólogo pediatra y bueno, voy a decir algunas cosas muy importantes sobre su currículum, que es muy amplio. Él estudió medicina aquí en nuestro país, la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Medicina de Monterrey. Posteriormente hizo su especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de Tamaulipas, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y después la subespecialidad de neurología pediátrica en el Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente realizó una alta especialidad en neurología neonatal en Toronto, Ontario, Canadá, que es donde se encuentra actualmente, y está ahora haciendo la alta especialidad en epilepsia, igualmente en Toronto, Canadá. Él es profesor actualmente de residentes, tanto de neurología como de neonatología, tanto en Monterrey como en Guadalajara, Jalisco. Gracias a la pandemia, pues se ha podido extender sus clases en diferentes partes del mundo. Además, ha tenido publicaciones tanto nacionales como internacionales de temas muy importantes a nivel de la neonatología neonatal. También es miembro de sociedades y grupos académicos como la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, la Sociedad Internacional de Parkinson y Desórdenes del Movimiento,
la Asociación Canadiense de Neurología Neonatal, la Liga Canadiense contra la Epilepsia, la Newborn Brain Society, en fin, tiene una gran experiencia en este tema. Doctor, agradecemos mucho su aceptar participar en este webinar y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor Carlos Iván Salazar. Muchas gracias, doctora Ruth Mejía. Pues un gusto estar otra vez con ustedes y abordar este tema de las crisis convulsivas neonatales. Déjenme, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y pues una vez, gracias por la invitación. Yo la verdad siempre gustoso con todos mis colegas neonatólogos de abordar todos estos temas de la neurología neonatal. Entonces, creo que ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Okay. Bueno, pues el tema de hoy es crisis convulsivas neonatales. Entonces, vamos a abordarlo principalmente, bueno, primero que nada y como introducción, hay que reconocer que las crisis convulsivas en el recién nacido son la principal manifestación clínica de una disfunción neurológica. Siempre que hay un problema en el sistema nervioso central, una de las principales manifestaciones son crisis convulsivas. Y si nos vamos a periodos de vida, en la etapa neonatal es en la etapa de la vida donde más frecuentemente crisis convulsivas comparadas a las demás etapas, la niñez, la adolescencia o la edad adulta. Lo otro importante es que la presentación tanto clínica como en el electroencefalograma son diferentes, pueden ser muy diferentes a niños más grandes y sobre todo adultos. La presentación es muy diferente, por lo tanto el diagnóstico pues, puede llegar a ser un reto en algunas ocasiones, porque no es tan claro la semiología como en otros, o cuando son niños más grandes. Entonces, digamos que es un grupo aparte, no solamente por las etiologías, sino también por la presentación clínica. Y por eso también se clasifica de manera diferente, como lo vamos a ver más adelante. Y por último, que cuando hay crisis convulsivas en un neonato, independientemente de la causa, esto ahonda más a afectar negativamente el pronóstico del paciente, tanto a corto como a largo plazo, independientemente de la etiología. Entonces vamos a platicar, vamos a desarrollar el tema. Primeramente voy a hablar un poco brevemente de epidemiología, acerca de las condiciones del cerebro del neonato, las etiologías más comunes, y luego ya nos iríamos en la segunda parte de la plática a lo que es la clasificación, la terminología y sobre todo la clasificación semiológica, ¿no? Voy a mostrar varios videos de crisis convulsivas para que los veamos juntos. Hablaré un poco brevemente acerca de lo que son las epilepsias de origen neonatal o epilepsias neonatales. Y por último, cómo es el abordaje, el tratamiento y el pronóstico en cuanto a corto y largo plazo. Y hablando un poco de epidemiología, pues como verán aquí en esta tabla, desde mucho tiempo atrás, 70s, 90s, se ha hecho estudios de epidemiología para tratar de definir una incidencia en crisis convulsivas neonatales. Entonces, los números varían un poco, pero más o menos están dentro de un rango desde que se empezó a estudiar. Cabe destacar que, como quiera, los estudios que se hicieron, sobre todo en el siglo pasado, aunque soy muy viejo, ¿no? 70, 90, 99, son estudios que generalmente todos se basaban en el diagnóstico de crisis convulsivas y pues era meramente clínico. En aquel tiempo, bueno, todavía realmente en muchos lados no se cuenta con los medios para confirmarlo con el electroencefalograma, pero el diagnóstico de crisis convulsivas era meramente clínico. Tú veas unas manifestaciones clínicas del paciente, veas ciertos movimientos, y entonces decían, bueno, está convulsionando, y es el diagnóstico de crisis convulsivas neonatales. Y actualmente, y como lo vamos a ver más adelante en la plática, pues se necesita la confirmación por un electroencefalograma para confirmar realmente que son crisis convulsivas. Entonces, por eso también el calcular una incidencia realmente pues puede ser muy difícil. Por eso varían un poco los números. Aparte, las poblaciones de estudio también varían bastante. Y uno de los cortes más altos fue el de la doctora Hannah Glass en California, en Estados Unidos, de más de 2 millones, o de 46 millones en el doctor Langs en Estados Unidos. Finalmente, ya en los últimos estudios, como el 2009-2018, que tratan de identificar o calcular una incidencia, ya se basan un poco más en solo los diagnósticos confirmados electrográficamente. Y que de hecho, dicho sea de paso, en los últimos años, ya en muchos centros, sobre todo en países del primer mundo o que tienen el acceso al electroencefalograma, y el diagnóstico se da únicamente si se confirma con el electroencefalograma. Y para resumir todo, pues sí hay mucha variación, pero si hablamos de una incidencia general, pues se presenta de 1 a 3.5 o de 1 a 5 también es una referencia que van a leer muy comúnmente cuando leen artículos o libros.
Podríamos decir de 1 a 3.5 o de 1 a 5 por cada 1000 recién nacidos vivos. Lo que sí es importante es que en todos los estudios la incidencia es mayor en los prematuros y se calcula que puede ser de hasta 10 o hasta 130 por cada 1000 recién nacidos vivos prematuros. Entonces, eso también hay que considerar, porque en todos los estudios también ponen que es un poco más común en los recién nacidos prematuros. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del cerebro neonatal en particular? Porque sí, el cerebro neonato está en desarrollo todavía, pero también tiene ciertas condiciones que no son iguales a un cerebro de un niño ya de 2, 3 meses o mayor. Y estas condiciones son más que nada que hay un incremento en la excitación y una disminución de la inhibición. Y lo explico. Si recordamos un poquito neurofisiología, primeramente, no sé si recuerdan las gráficas de fisiología de lo que es la despolarización de la membrana. Si recordamos lo que es el fenómeno de despolarización, cuando se abren los canales, bueno, se da una despolarización de la membrana de la célula, que es por medio de este tipo de mecanismos que se da la comunicación también por medio de los nervios de los axones. Entonces, cuando hay una despolarización, hay una entrada de iones de sodio y de calcio principalmente, se hace la despolarización, y cuando se está, digamos, hiperpolarizando la célula, que se está, digamos, inhibiendo, hay una salida de potasio desde dentro de la célula hacia afuera y hay una entrada de cloro también. Entonces, estos mecanismos son manejados por canales, y en cuestiones de las crisis convulsivas y los neurotransmisores, el glutamato es el principal neurotransmisor que actúa como excitador en el sistema nervioso central, o sea que produce una despolarización, principalmente por estos dos canales, y el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Por lo tanto, inhibe a la célula por medio de estos canales, y lo que produce el GABA es que la célula se hiperpolarice o de que no hay una despolarización. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el neonato? Que en el neonato básicamente los receptores, perdón, de glutamato, el glutamato actúa en estos dos receptores, el NMDA que hace que entre calcio y el AMPA que hace que entre sodio y calcio, y generan la despolarización, y entonces las subunidades de estos receptores no son iguales a niños más grandes, y lo que pasa es que cuando se excitan, entran más cantidad de calcio que lo común. Por lo tanto, no solamente que se despolariza más fácil la célula, sino que se mantiene como despolarizada por más tiempo. Entonces, esto es básicamente como que la explicación de la hiperexcitabilidad de la neurona del recién nacido, de que es más fácil que convulsione ante cualquier daño o estímulo. Como tiene esta condición, si se hace una despolarización va a ser más fácil y va a ser más sostenido, y eso explicaría un poquito las convulsiones. Lo otro, lo que hay una disminución en la inhibición, y esto es básicamente porque, como les dije, cuando se inhibe la célula ya no puede despolarizarse. Es una, porque salen los iones de potasio de adentro de la célula hacia afuera, u otra es porque entran los iones de cloro. Y básicamente el GABA, como actúa, tiene dos tipos de receptores, GABA A y GABA B. GABA A básicamente son para los iones de cloro, y GABA B son para los de potasio. Y básicamente lo que pasa es de que en la célula, digamos la sinapsis, entonces entra el GABA, actúan los receptores. En la célula normalmente, y en niños más grandes, la célula tiene muy baja concentración de cloro. Entonces, cuando el GABA actúa en los receptores, se abren estos canales que son receptores, que son realmente canales, se abre el canal y entra bastante cloro a la célula, y eso hace que se hiperpolarice, entonces ya no puede despolarizar, entonces se inhibe, y ese es el mecanismo común. Pero los neonatos, teóricamente se piensa que los niveles de cloro en las células no son tan bajos, y que de hecho los canales que mantienen los niveles bajos no funcionan igual que en niños más grandes. Por lo tanto, en vez de haber poco cloro, hay mucho cloro en la célula, y cuando se abren los receptores de GABA, en vez de entrar cloro, sale cloro a la célula, y eso produce un efecto paradójico, que una despolarización. Entonces, todo esto es en teoría, porque obviamente son en modelos animales y estudios de laboratorio, pero es como que digamos, la teoría más aceptada de por qué el neonato pudiera convulsionar más, o sería más fácil la convulsionar en esa etapa. Entonces, lo otro que contradice tal vez esa teoría, o ya hace falta investigar, es que los medicamentos como las benzodiazepinas, diazepam, lorazepam, midazolam, y los barbitúricos como el fenobarbital actúan sobre el GABA, y si tú se lo das al neonato, pues sí puedes parar crisis convulsivas. Entonces, eso se contradice un poco, y lo que se piensa ahora es que esto sí pasa, pero no en toda la población de neuronas, sino que hay unas neuronas que todavía responden muy bien. Pero bueno, eso está como que todavía son teorías, y hay que seguir, pues tal vez estudiando, ¿no? Entonces, dicho sea esto en cuanto a epidemiología, las condiciones del cerebro del neonato,
¿Qué es lo que sigue? Pues, bueno, ¿cuál es la etiología más común? ¿Cuáles son las causas más comunes de crisis convulsivas en el recién nacido? Entonces, si vemos en este buen resumen de la autora René Chelkas, que salió en el 2019, y hablando también en cuanto a la epidemiología y la etiología, si ven este recuento de estudios tratando de buscar la epidemiología desde los 90 hasta el más reciente que ponen aquí en el cuadro 2013-2015, pues es muy obvio que realmente no ha cambiado mucho y generalmente siempre ha estado en el primer lugar la encefalopatía hipóxico-isquémica. O sea, el evento isquémico, la asfixia sigue siendo el primer lugar como causa de las crisis convulsivas, seguido de los eventos vasculares, que en este caso sería tanto infartos, como le llaman en inglés stroke, o lo que son hemorragias intraquinales de cualquier tipo, no nada más intraventricular. Entonces, siguen siendo el top, digamos, de las causas más comunes de crisis convulsivas. Sigue siendo generalmente, luego ya siguen las metabólicas, infecciones o malformaciones, pero estas dos siguen siendo, y a lo largo del tiempo, siguen siendo las causas más comunes. Aquí también lo representa muy bien esta gráfica, que es precisamente de la clasificación de crisis convulsivas que vamos a hablar más adelante, pero lo representa muy bien esta gráfica, que la causa más común sigue siendo la encefalopatía hipóxico-isquémica, seguido de los infartos o las hemorragias, los vasculares, y ya después, pues básicamente como que juegan entre las malformaciones cerebrales, infecciones o neuroinfecciones, alteraciones metabólicas, y aquí hay que también destacar que cuando dicen metabólicas, en algunos estudios ahondan tanto errores innatos del metabolismo como alteraciones en los electrolitos o en la glucosa, que también está dentro de lo metabólico. Entonces, que toman una causa muy común de crisis convulsivas. Y por último, estarían los síndromes epilépticos o algunos síndromes genéticos que se manifiestan con convulsiones en la etapa neonatal. Entonces, que estas son como las epilepsias neonatales, que son otras causas. Y bueno, y si sabemos que estas son las etiologías más comunes, ¿habría alguna relación de las etiologías con la edad de vida del paciente o con la edad gestacional? Y pues sí ha habido estudios que también lo muestran. De hecho, por ejemplo, un estudio, pues sí, digamos, viejo, pero que todavía sigue siendo como que muy relevante lo que son estos datos, muy actual, por así decirlo, es de que los prematuros, por ejemplo, aquí sí vemos esta gráfica por edad gestacional, y la causa de crisis convulsivas, generalmente, mientras más prematuros se sea, aquí vemos lo que son las semanas de edad gestacional, y la principal causa es la hemorragia intraventricular. Y otra de las causas que también están ahí latentes en los recién nacidos prematuros son las infecciones. Y conforme el paciente pudiera tener un poco más de edad gestacional, la hemorragia intraventricular pues ya no es la causa más común, pero sí empieza a aparecer, y como más común la encefalopatía hipóxico-isquémica, sobre todo en niños a término, ¿no? La infección como que se mantiene más o menos en las mismas. Y esta gráfica también me gusta mucho, y esta gráfica básicamente es como, digamos, si pudiéramos relacionar la edad de vida gestacional con la etiología de las crisis convulsivas. Y entonces esto es básicamente en un recién nacido a término, porque sí hay como una relación en cuanto a la presentación, la edad de vida del paciente y la presentación, y qué tipo de etiología produce crisis convulsivas. O sea, hay una relación entre la edad de presentación y la etiología. Y entonces, básicamente repasando, digamos, en el primer día de vida, las causas más comunes de crisis convulsivas serían encefalopatía hipóxico-isquémica, igual, número 1, seguido por los eventos vasculares, principalmente lo que son infartos, lo que es el tremor obstétrico, y las alteraciones metabólicas, y aquí principalmente en el primer día de vida, generalmente son más alteraciones en el desequilibrio de los electrolitos, o sea, la hiponatremia, también la hipomagnesemia, la hipocalcemia, que es casi de las más comunes, y también la hipoglucemia, son las causas más comunes en cuanto a metabólico. Y también infecciones o intoxicaciones, aquí básicamente es cuando la mamá consumió drogas o algún tipo de medicamentos que el niño al momento de nacer en el primer día de vida tenga crisis convulsivas. Y ya para el segundo día de vida todavía puede ser encefalopatía hipóxico-isquémica, sigue manteniéndose lo que es los infartos arteriales, traumo obstétrico, y aquí en los metabólicos generalmente ya no es tan común, pero sí puede pasar que sea alteraciones en los electrolitos y la glucosa, pero también empieza a aparecer lo que son los errores innatos del metabolismo, porque muchos errores innatos del metabolismo empiezan con la presentación clínica de convulsiones, encefalopatía, hasta ya el segundo día, tercer día de vida, cuando ya ciertas vías metabólicas están muy bien activadas. La infección sigue estando constante, y para el tercer día de vida también hay que tomar en cuenta que a veces cuando hablamos de infartos, hay infartos arteriales, infartos venosos, que son mecanismos un poco diferentes, pero para lo mismo lo que es el infarto venoso generalmente
provoca una hemorragia secundaria, que es el infarto hemorrágico, y básicamente es como la presentación en los neonatos, y generalmente se presenta, es más común que se presente más en el segundo, tercer, cuarto día de vida. Digo, son generalidades, obviamente nada de 100%, y errores innatos del metabolismo, síndrome de abstinencia, sobre todo por algunas drogas que haya utilizado la mamá. Y lo que son las crisis benignas es una palabra un poco vieja también, porque estos términos ya también no se utiliza, pero sigue siendo como quiera muy actual también, de que ciertos síndromes epilépticos como las crisis neonatales benignas o crisis neonatales familiares benignas, que ya benignas se le quitó el nombre y lo voy a explicar más adelante, pero se presentan entre el tercer, cuarto día de vida o quinto día de vida. De hecho, también se lo conocía a estas crisis convulsivas neonatales familiares benignas como las crisis del quinto día en español, o fifth day fits. Entonces, que es común. Entonces, y esto es importante porque, digo, generalmente cuando uno recibe una interconsulta, o ustedes ven una interconsulta por un recién nacido en los CIN que convulsiona, generalmente el diagnóstico de base ya lo tienes. O sea, ingresó por una asfixia, ingresó por un trauma obstétrico, por una hemorragia, ingresó por algo y ya saben la etiología y entonces antes ya está la etiología establecida o diagnosticada al momento que tengan convulsiones. Pero también hay pacientes que no es el caso. O sea, hay pacientes que están en casa o no se han dado de alta para ir a casa y presentan una convulsión, y entonces tienes que empezar a ver por día de vida más o menos qué es lo que encaja mejor en cuanto a la etiología para buscarlo, y también porque que haya sido al menos una asfixia que les haya pasado, o hacer estudios de imagen, y todo esto porque a lo mejor pudiera ser que la etiología no esté determinada y reconocen las crisis convulsivas, entonces tienes que hacer toda la investigación para ver cuál es la causa. Entonces, dicho todo esto, ya vamos un poco más de lleno a lo que es la clasificación de las crisis convulsivas. Y en cuanto a la clasificación, pues hay varias maneras de clasificarlo en cuestión de la terminología. Podemos hablar en cuanto a la etiología, podemos hablar en cuanto a la relación con el electroencefalograma, y lo más importante o de lo más, digamos que útil en cuanto a la clasificación es la semiología, la presentación clínica. Y pues vamos a empezar a hablar de esto básicamente. Generalmente son terminologías, pero que yo creo que ya muchos de ustedes ya los han escuchado o los han leído, los han escuchado o visto en los congresos, o los han leído cuando leen artículos acerca de crisis convulsivas neonatales. Y básicamente en cuanto a etiología, yo me refiero en cuanto a su terminología o clasificación, en que se dividen en crisis agudas sintomáticas y crisis epilépticas o crisis de origen o epilepsias de origen neonatal. Y aquí lo explico un poquito más claramente. El término neurológico, o en términos de clasificación de convulsiones, el término crisis sintomáticas agudas o crisis agudas sintomáticas para todas las edades es cuando tú tienes una crisis convulsiva que fue secundaria a una lesión cerebral. También se le llama crisis provocadas. O sea, esto es que tú tienes una lesión en el cerebro, tienes una hemorragia, tienes algún infarto, tienes una inflamación o una infección, tienes un daño y te provoca crisis convulsivas. Esa es la crisis aguda sintomática. Alteraciones en los electrolitos también, no necesariamente que sea focalizado al sistema nervioso central, sino que algo sistémico, o sea, cuando estás en shock, algún tipo de shock, cualquier shock que mencionen, alteraciones en los electrolitos o en el metabolismo, que genere una alteración en la integridad del sistema nervioso central y se manifieste con convulsiones. Esas son las crisis sintomáticas agudas o provocadas. Y cuando en el neonato no son provocadas, que no son sintomáticas agudas, que son por otra causa, que dices, bueno, pues no hay ninguna lesión que lo esté generando, entonces la mera naturaleza del cerebro que está convulsionando, esas son las que son de origen, pues, epiléptico genético, porque son epilepsias que se están originando en la etapa neonatal. Y otra terminología que es súper importante y que ya a partir de ahora y con la nueva clasificación, pues ya se está empezando a utilizar es su correlación con el electroencefalograma. Entonces, en este sentido, se dividen en crisis convulsivas clínicas, electroclínicas y electrográficas, o subclínicas, y yo sé que parece trabalenguas, pero los voy a explicar. La crisis clínica es cuando generalmente ves al niño convulsionando, pero no tienes un electroencefalograma conectado, y no puedes confirmar que sean crisis convulsivas. Entonces, esas son las crisis clínicas. Actualmente es cuando, en ese escenario en el cual no tiene el niño un monitoreo, ¿verdad?, para confirmarlo. Porque actualmente, si el niño tiene unos movimientos que parecen convulsiones, pero el electroencefalograma no muestra que son convulsiones, ya actualmente, por definición, no es una crisis convulsiva.
Entonces sería otra cosa, hay que buscarle otro tipo de explicación a esos movimientos. La crisis electroclínica es cuando el paciente tiene manifestaciones de una crisis convulsivas, clónicas, mioclónicas, los que ustedes quieran, y aparte, simultáneamente o al mismo tiempo, tienen las descargas convulsivas en el electroencefalograma durante el monitoreo. Entonces, ese es el término de crisis electroclínica, cuando tienen las dos cosas. Y la electrográfica, que también le llaman subclínica, o en inglés es EEG only, yo le pongo solo EEG, que creo que coloquialmente o ya en el medio todos les llamamos subclínicas, básicamente estas, como quieran. Yo creo que también mucha gente de repente se confunde entre electroclínica y electrográfica, y para evitar esa confusión mucha gente dice subclínica en todos lados. Subclínica, aquí también en Canadá dicen mucho subclínica. ¿Y qué es esto? Pues es cuando el neonato no tiene ninguna manifestación clínica, ningún movimiento, ninguna manifestación física, y solamente tiene descargas convulsivas en el electroencefalograma, pero son convulsiones. Y desgraciadamente estas son las más comunes y lo voy a explicar más adelante. Entonces tenemos estos tres tipos de terminologías para convulsiones: clínica, electroclínica y subclínica o electrográfica, ¿verdad? Y entonces, pero como ven aquí y como ven en las nuevas clasificaciones, pues ya necesitas un electroencefalograma para confirmar que sea una crisis convulsiva. Y básicamente les decía que aquí haciendo como que en esta gráfica en cuanto a cuáles son las más comunes, pero cómo se presenta como que estos fenómenos, solamente clínico cuando no tienes un electro que lo confirme. Hay algo que se llama disociación electroclínica, que es pacientes que tienen crisis convulsivas electroclínicas, o sea, manifestaciones clínicas más electroencefalograma, y de repente también tienen manifestaciones que no tienen, manifestaciones clínicas que no tienen correlación con el electroencefalograma. Esa es la disociación electroclínica, que a veces pasa este fenómeno en los neonatos, pero que muchas veces pasa, bueno, ya depende del contexto cada neonato, ¿no? Pero mientras tú tengas la confirmación de las descargas, mientras están las manifestaciones, es electroclínica, pero luego hay neonatos que también hacen movimientos sin descargas y se piensa que, bueno, son dos cosas diferentes, no necesariamente los mismos movimientos, pero que puede tener ambas cosas un neonato, pues, que puede tener manifestaciones clínicas que parecen unas convulsiones, pero que no son, junto con otras que sí son, y eso es lo que va básicamente estos términos o esta explicación. Y lo otro que también quisiera comentarles, que es muy común, es esto que le llaman un coupling, que yo creo que en español lo se podría traducir como desacoplamiento. Y esto se ha descrito desde hace mucho tiempo por el doctor Cecil Kahn, que fue quien también, uno de mis maestros aquí, que también fue el que me pasó su diapositiva. Y entre otros doctores también han descrito ese tipo de fenómenos, que es un neonato que empieza con crisis convulsivas, sobre todo electroclínicas, o sea, que tiene manifestaciones clínicas más las descargas, y después le pasas anticonvulsivos, le pasas medicamento, continúas con el monitoreo, y después de eso solamente tienes crisis convulsivas subclínicas, que es un fenómeno que se ve muy común, que después de administrar anticonvulsivos, de repente el niño no tiene manifestaciones, pero en el electroencefalograma sigue convulsionando. Y ese es el uncoupling o desacoplamiento. No es en todos los neonatos, pero sí es común que pase ese tipo de fenómeno. Por eso lo tienen que seguir monitorizando después de al menos 24 horas después de la última convulsión, para decir, bueno, que ya no convulsionó, porque puede ser que tenga crisis subclínicas. Pero sin embargo, y lo más triste de esto es de que las subclínicas, las que solamente tienen manifestaciones en el electroencefalograma, son las más comunes. Las crisis subclínicas, en algunos estudios manejan que puede ser hasta 80% de las crisis convulsivas de neonato cuando son subclínicas. Y pues esto lo han identificado porque a lo largo del tiempo, y sobre todo más recientemente, ya es más común que las UCIN tengan un electroencefalograma, o aunque sea una electroamplitud integrada, monitorizando al paciente, y se han dado cuenta que en los neonatos, muchos, la gran mayoría, tienen convulsiones y son subclínicas, con encefalopatía hipóxico-isquémica, con infección, con la etiología que ustedes quieran. Por eso la importancia del monitoreo, porque ya los años han dicho que sí, los neonatos tienen más convulsiones, pero que sí, que solamente 20-40% son crisis con manifestaciones clínicas y el resto son subclínicas, que no las vas a detectar a menos que no tengas un monitoreo, que es lo preocupante. Y en algunos estudios, como la doctora Kurne Gustov, que está en San Francisco, que dice que en la encefalopatía hipóxico-isquémica hasta el 47% pueden tener crisis convulsivas que solamente se detectan en el electroencefalograma. Entonces, esa también es la importancia del monitoreo y pues de la práctica, no hacer un poco conciencia de la necesidad que tenemos en México de conseguir algo para monitorizar a los pacientes, porque se nos pueden estar escapando muchas crisis convulsivas. Y ya hablando de la semiología, pues básicamente la semiología se ha escrito desde Volpe, que fue el primero que describió, y luego también Mizrahi, y básicamente como que en los dos
básicamente son los mismos términos en cuanto a crisis que son de tipo clónica, mioclónica, tónica o crisis sutiles, que es un término que de hecho fue Volpe el que lo sugirió, y otro tipo de convulsiones. Y básicamente en esto como que se pueden resumir estas dos clasificaciones. Y aquí me paro antes de seguir porque, dicho sea de paso, la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, lo platiqué en la última plática que di en la federación, en cuanto, por ejemplo, en hemorragia intraventricular, que dices, bueno, hay clasificaciones como la de Volpe, empezó Papí, luego Volpe, y luego recientemente la del Grupo de Ultrasonido de Europa y el consenso canadiense que acaba de salir el año pasado, que hay clasificaciones y ya el tiempo determina cuál es la mejor, sobre todo cuál es el que en el cual los médicos también se sientan más a gusto y más utilizando para ver, no hay como que sale una clasificación y todos la seguimos, como en el DSM, el libro de clasificación de enfermedades psiquiátricas, que cada vez que sale un nuevo libro, que ahorita es el DSM-5, pues ya todos tienen que seguir esa clasificación y esa terminología. Pues bueno, en las crisis convulsivas en general, la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, por sus siglas en inglés, es de crear los nombres de las crisis convulsivas. Esto empezó en los 70s, con Gastaut y Lennox y todos los nombres de los síndromes que ustedes recuerden. Empezaron con esta clasificación por parte de la ILAE de las crisis convulsivas y de los síndromes epilépticos, y ahí sí, lo que digan ellos, pues todos los neurólogos lo seguimos, ¿no? Entonces, pero dicho sea de paso, para crisis convulsivas neonatales no se había dado. Por poner un ejemplo de lo de la ILAE, en la primera clasificación que salió como el 79, si mal no lo recuerdo, son los que empezaron a decir, no sé si recuerdan algunos de los términos de petit mal y gran mal. Gran mal son las crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, petit mal son las crisis de ausencia, y fueron estos nombres que se empezaron a decir como clasificaciones y fueron cambiando, y como cada 10 años se va renovando y vamos cambiando los términos de las crisis convulsivas. Pero nunca habían hecho una para los neonatos, entonces era algo como que había estado pendiente. Seguíamos utilizando los términos de Volpe y Mizrahi, pero la ILAE, que es como que, digamos, la organización, digamos, oficial para ese tipo de términos, no había dado una clasificación, y lo hicieron, estuvieron trabajando como desde el 2016, 2017 para trabajar en una clasificación en crisis convulsivas neonatales, y lo hicieron en el 2020, lo presentaron en el Child Neurology Society en octubre y la publicaron en el 2021. Y básicamente ya va a ser la clasificación oficial de crisis convulsivas y que vamos a seguir todos, que básicamente pues son un poquito más, los voy a ir pasando cada uno de ellos y se los voy a ir mostrando con videos también. Entonces, para que los vayan reconociendo. Entonces las crisis convulsivas quedaron en general como clónicas, mioclónica, tónica, espasmos, que son las nuevas, como que básicamente de aquí para abajo fueron lo que agregaron ya con esta última clasificación. Entonces son los espasmos, las crisis autonómicas, los automatismos, el arresto de comportamiento, las secuenciales o solo EEG o subclínicas, que ya es un término ya oficial de clasificación. Entonces, y básicamente como ellos lo explican para lo que es el diagnóstico de crisis convulsivas, es que cuando tú tienes un paciente que tenga sospecha de convulsiones o tenga un riesgo neurológico para tener convulsiones, lo que pues principalmente tienes que hacer es ponerlo en una monitoreo con video electroencefalograma o con un electroencefalograma de amplitud integrada. Y básicamente, porque con esto puedes confirmar lo que son las convulsiones. Y en base aquí, primero se clasifican en que si son subclínicas o electrográficas, o EEG only, o solo EEG, o electroclínicas con manifestaciones, que son la semiología que ya vamos a abordar. Porque como les comenté, cuando un niño tiene ya manifestaciones clínicas y en el electroencefalograma no tiene una confirmación, entonces ya no es una crisis convulsiva. Y básicamente, yo sé que las diapositivas están un poquito cargadas de mucha información, y básicamente que es como la descripción de la semiología de las convulsiones, y los cuadritos estos que hice descriptores es porque así lo clasifican ahora, y es más que nada en cuanto al lado. Las crisis convulsivas en el neonato, salvo algunas excepciones, todas son focales, o sea, que nada más es un hemisferio el que convulsiona, y en las manifestaciones clínicas lo puedes clasificar como si fuera focal, o sea, nada más un miembro, un brazo, una pierna, multifocal, que son varios, más de una extremidad, o bilateral, de que ambos, pero no son sincronizados, no son al mismo tiempo, o puede ser de un hemicuerpo u otro. Y es básicamente cuando vean estos cuadros. Pero bueno, empezando con las clónicas, las crisis convulsivas clónicas, de hecho, son las que más fácilmente se identifican, o más comúnmente se identifican, y básicamente son contracciones
repetitivas y rítmicas. Y no sé si me voy por la pantalla, si me ven por la pantalla, porque básicamente lo importante de aquí, y creo que es una, como un término de eso de rítmico, como que es la clave, que veas que sea un mismo grupo muscular que tenga convulsiones de manera rítmica, así constante. Eso es lo que te da como que identificar las crisis convulsivas clónicas. Son repetitivas, un mismo grupo muscular generalmente, con un ritmo, tiene una fase rápida y una fase lenta. Y pueden afectar tanto cara, miembros, lo más común es que afecten alguna extremidad, pero pueden afectar también la cara o el tronco. Entonces, por ejemplo, en este video vemos, chequen esto, miren cómo está la mano izquierda con un movimiento clónico, fíjense cómo es constante, con un ritmo, nada más es el mismo grupo muscular, y se ve muy borroso, pero aquí correlaciona con descargas. En este paciente, el que sigue, vemos, este es lo que es el miembro inferior derecho y el superior también, y están también correlacionados con una descarga cada vez que presenta esta manifestación. Esta sería una crisis hemiclónica derecha porque es la mitad del cuerpo de derecho. Entonces, esas son las crisis clónicas y creo que son de las más fáciles que se pueden identificar. Vemos otra crisis clónica en este neonato, fíjense cómo está la pierna aquí, con el movimiento también constante, fase rápida, fase lenta, ahí es muy focalizada en la pierna y que está correlacionada con descargas también en el electroencefalograma. Entonces, ese es otro ejemplo de crisis convulsiva clónica. Esta sería una crisis convulsiva clónica focal izquierda o focal del miembro inferior izquierdo. Entonces, y creo que tengo otro ejemplo más. Donde parece que el niño se pareciera que se está pegando en su cara, en su carita, y pues ven este movimiento del brazo miembro superior derecho, constante, mismo grupo muscular, rítmico, y pues ya lo identificaron, y aquí la persona que sale en el video pues ya se lo está señalando. El niño por lo visto ya tiene un monitoreo porque tiene electrodos aquí envueltos ahí como en una gasa. Entonces, es muy fácil, más claro de identificar este tipo de crisis convulsivas. De aquí la clásica de poner la mano para ver si puedes detener lo que son la crisis convulsiva. De detenerlo lo puedes detener porque pues uno es más fuerte que el neonato. Básicamente es que tú veas si cuando tú haces presión o haces cambio de posición se sigue contrayendo, sientes que se sigue contrayendo el brazo, eso indica que es una crisis convulsiva. Y también lo confirma clínicamente. Y este es otro ejemplo donde lo que es el miembro superior derecho tiene crisis convulsivas focales del miembro superior derecho, y aquí vemos las descargas en este lado que viene siendo, perdón, del izquierdo, y aquí las descargas en la región frontocentral derecha en este paciente. Entonces, así es como también lo confirmamos. Esas son las crisis convulsivas clónicas. ¿Cuáles son las crisis tónicas? Pues como el nombre lo dice, tónicas de tono muscular, básicamente es una contracción o una postura sostenida en neonato. Afecta tanto las extremidades como también el tronco. Es común que afecte, perdónenme, varias extremidades o todo el tronco, o sea, que estén un poquito más dispersas, no nada más sea muy focalizada. Es común también verlo así. Y pueden ser incluso ambos hemisferios, o sea, ambos a veces se semejan como si fueran generalizadas, porque son ambos miembros superiores o inferiores que están afectados. Entonces, pero en teoría, pues, generalmente se describen nada más como focales o bilateral simétrica o asimétrica, porque en teoría no están como que ambos hemisferios sincronológicamente o sincrónicamente, perdónenme, convulsionando al mismo tiempo. Pero bueno, esas son las crisis tónicas y, por ejemplo, un ejemplo de esto es esta, que son ambos brazos están con una posición tónica sostenida que correlaciona con las descargas convulsivas aquí en el electroencefalograma. Dura varios segundos y como podrán ver, pareciera que es generalizada porque están los brazos así elevados, pero sería aquí una crisis tónica bilateral simétrica que está correlacionando en uno inferior y el otro, y como que ya las descargas de hecho no son tan simétricas ya viendo en el electroencefalograma, ¿no? Pero aquí sí hay mucha discusión porque puede haber como que algunos casos que pudiera ser como que se ha generalizado, pero así grosso modo en general siempre son focales. Pero aquí vemos este ejemplo. Este es otro ejemplo y ven cómo el niño está como que, digamos, en reposo, y a partir de aquí donde ven que hay más ondas y movimientos, aquí empiezan unas descargas de actividad rápida que se va expandiendo, y ven cómo el niño va cambiando, o sea, tiene desviación de los ojos, y ven cómo tiene la contracción sostenida de ambos brazos, de los brazos y las piernas, y es más como que una postura que va cambiando constantemente de manera lenta conforme va pasando ahí los segundos, y esa es por eso comentaba que es una contracción sostenida postura, porque a veces no es que se mantengan en la misma postura siempre, sino que van cambiando poco a poco, pero la contracción sostenida es la que hace lo que clasificamos como una crisis tónica.
Y este es otro ejemplo de otro niño que también ven cómo va volteando la cabeza y un brazo lo va extendiendo y otro lo va flexionando. Y luego de repente cambia, junto con la extensión ahí también de los miembros inferiores. Entonces, ese también es un ejemplo de crisis convulsiva tónica. Y aquí es como ven este cambio en la postura del neonato y es así como lo identifican, ¿no? Básicamente como un cambio en la postura. Un segundo, por favor. Una disculpa, es que me estaba pegando el sol. Y bueno, esas son las crisis tónicas. Las crisis mioclónicas son básicamente un tipo de crisis que son más breves, más súbitas, son contracciones rápidas, no tienen ningún ritmo, pueden ser como que muy, por así decirlo, variable en el sentido de que afecta un grupo muscular, luego otro grupo diferente. Y entonces, generalmente son más también focalizadas en las extremidades, generalmente, pero puede afectar también la cara o el tronco. Y generalmente son como que dispersas, ¿no? Como que son ambos lados del grupo, pero como que va cambiando ahí. Que pueden, no siempre pueden ser como convulsivos, o sea, epilépticos, por así decirlo. Muchas veces pueden ser mioclonías benignas del sueño, sobre todo cuando están durmiendo los niños y lo tienen y puede ser algo normal. Pero lo otro es que sí también es común que se presenten ciertos errores innatos del metabolismo o cuando la causa es metabólica, es común que sean mioclonías. Y aquí ponemos este ejemplo, este niño que pareciera que está riendo, pero ¿vieron esa exaltación rápida que tuvo los brazos? Eso básicamente son las mioclonías. Aquí también, en este brazo, esa es exaltación también. Esas son mioclonías que pueden presentarse en el sueño y pueden ser normal. Pero lo difícil es que luego hay niños que también lo pueden tener en sueño y también pudiera ser de alguna epilepsia, pero es más común que esté en el estado de alerta, pero no al 100%, ¿no? Entonces, esas serían como las mioclonías. Ahora, ¿qué son los espasmos epilépticos? Es más común en otras etapas de la vida, eso sí, es más común que el espasmo epiléptico se presente en niños más grandes como de 5 o 6 meses, y son un tipo de crisis convulsivas que realmente, eso sí es una urgencia. Un espasmo epiléptico son de las crisis convulsivas de las más difíciles de tratar en la etapa de la niñez de la pediatría. Los espasmos epilépticos son de las más difíciles de tratar y las que más se asocian a retraso del desarrollo y a parálisis cerebral y todo esto. Entonces, por eso la importancia de los espasmos. Pero los neonatos sí también se pueden presentar espasmos. No es tan común. También, de hecho, hay que aclarar que, bueno, no es tan común, sí se pueden presentar y a veces también es difícil identificarlos y ¿cómo se llama? Diagnosticarlos, porque sí necesitas el electroencefalograma para ver bien el espasmo y ver como que todo el contexto de la enfermedad del paciente para estar seguro si es un espasmo o no. Pero esto básicamente pueden ser flexiones o extensiones, generalmente del tronco y de la porción proximal de las extremidades, de los músculos más proximales, pero bueno, es como que la principal manifestación. Son bien súbitas, son unos segundos, y generalmente son infección, pero pueden ser en extensión también. Y es muy común que ocurran, que también es algo que, una importancia clínica para identificar los que ocurran en salvas. Digo, no nada más en neonatos, sino niños más grandes, si tiene algún paciente, en su seguimiento de pacientes de pediatría, que tengan estas convulsiones en salvas, que viene siendo que en un periodo como de 20, 30 minutos se avienta como 30, 40 convulsiones o de estos movimientos y luego ya no hace nada por horas durante todo el día, y en otros 20 minutos, 30 minutos se avienta otras 50 o hasta 100. Y esas son las salvas, y es muy común que se presenten de esta manera. Entonces, este es un neonato que tenía síndrome de Ohtahara, que es un síndrome también, pues casi, digamos, catastrófico de encefalopatía epiléptica que se manifiesta en la etapa neonatal. Y vean cómo se está moviendo. Eso sería en extensión. O sea, que básicamente el tronco, sé que es un poco difícil de identificar, y aquí lo estamos confirmando. Cada vez que ven este brote de ondas así, largas. Voy a repetir este video para que lo pongan un poco más atención. Entonces, ven cómo está un brote de alto voltaje de picos y ondas que ven pues nada más puras rayas, pero es un brote de descarga epiléptica seguido de una atenuación del voltaje y el otro brote. Entonces, y el niño cada vez que tiene este brote tiene como una extensión. Lo voy a repetir el video para que lo vean. Y entonces chequen cómo correlaciona cada uno de estos movimientos con este brote. Entonces, la actividad de base en muchos niños, como el síndrome de Ohtahara, es de brote supresión. Que ahí también quiero aclarar, el brote supresión como actividad de base es un poco diferente al brote supresión como actividad epiléptica, no los quiero confundir, pero básicamente es un niño que también la actividad de base se ve como esto, pero un poco más diferente. Pero cuando tiene las crisis de espasmos, puede tener esto o puede tener otro tipo también de características. Pero aquí es un niño con espasmos en la etapa neonatal por síndrome de Ohtahara, que es de las causas más comunes. Y la etiología del síndrome de Ohtahara ya puede ser malformaciones, errores del metabolismo, genético, epilepsias neonatales, pueden ser 1000 cosas. Entonces,
Este es un niño más grande y les pongo este video porque esto es como que la más común, en flexión es la más común y en niños como de 5 o 6 meses, y solo para que lo vean y para que también puedan reconocer esto cuando ven a algún niño también más grande en la consulta. Son generalmente, esto es como si estuviera abrazando a algún niño, se hace para abajo, se le cae la cabeza y mete los brazos como si de repente se quiera sujetar de algo, y esos son los espasmos más comunes, espasmos en flexión. En este, como ven, en lo que estoy hablando ya se aventó también varios espasmos, eso es una salva de espasmos epilépticos, y generalmente cuando los niños empiezan con espasmos epilépticos, pues empiezan con deterioro, regresión del neurodesarrollo y pues bueno, sí, complicaciones empiezan a irse atrás en su desarrollo, y también hay muchas etiologías que pueden producir espasmos epilépticos, y para que lo relacionen mejor es el síndrome de West. Esto es un síndrome de West, nomás que mucho y más en Latinoamérica es muy común que lo digamos por nombre, más que por característica clínica, y es un síndrome de West, son los espasmos epilépticos, y son estos, que todo lo que estuve hablando, el niño se aventó ya no sé cuántas crisis convulsivas, y eso es importante identificarlos, y que se agregó a los neonatos, porque con niños neonatos, que sobre todo síndrome de Ohtahara, pero otros síndromes también pueden tener espasmos. Las autonómicas son cuando hay alteraciones del sistema nervioso autónomo, y básicamente aquí es cuando hay alteraciones difíciles de identificar también, pero alteraciones pupilares, gastrointestinales, signos cardiovasculares. Yo creo que lo más común es identificar como alteraciones en la frecuencia cardíaca y sobre todo la respiración, lo que es la apnea. La apnea entra como una crisis autonómica. Y básicamente, generalmente en los neonatos viene acompañado a veces de cambios de color, como palidez, pero generalmente de cambios en la frecuencia cardíaca y en el patrón respiratorio, ya sea uno u otro u ambos. Raramente son aislados, generalmente se acompañan de otro tipo de crisis convulsivas. Una de las causas comunes son hemorragias intraventriculares en niños prematuros. Aquí también las apneas, yo creo que es una de las causas o interconsultas más comunes para cuando los identifican en un neonato, ya sea prematuro o no. Claro que si no es prematuro con mayor razón, pero también los prematuros cuando piensan que no puede ser madurativo y sigue teniendo apneas y quieren ver si no son crisis convulsivas, es una de las causas más comunes de interconsulta en neurología. Y realmente sí es muy difícil, y creo que realmente sí necesitas el monitoreo para, no realmente necesitas obligatoriamente el monitoreo para identificar. Lo que necesitas es captar una apnea y que esté conectado ya sea un electroencefalograma, de preferencia un electroencefalograma, y si no mínimo uno de amplitud integrada, para ver si durante la apnea tiene descargas convulsivas, y eso es lo que te dice si son convulsiones o no. Antes, y yo lo digo porque pues yo estuve en México antes de venir para acá trabajando como neuropediatra, y nos digamos clínicamente que bueno, si tiene taquicardia, pues a lo mejor se me hace que la apnea es más convulsiva, pero no, ya eso también, o sea, puede ser epilepsia, y puede tener hasta radicardia y ser epiléptico también. Y les voy a poner unos ejemplos. En este ejemplo, aquí en neonato, bueno, ven el patrón respiratorio. Estas ondas aquí que se ven aquí en azul y aquí en negro son las descargas que son la región centro temporal del lado izquierdo, y aquí tienen las descargas ahí convulsivas. Y a partir de que tú las descargas, el niño dejó de respirar y aquí ya no está respirando. Entonces, esa es una apnea. El niño también pues estuvo monitoreado porque pues, tenía sospecha de crisis convulsiva, seguía con apnea, era un niño a término, si mal no recuerdo, y ya después como que ya se empezó medio a recuperar, pero todo este tiempo, miren cómo el patrón está irregular, casi no respira, y ese es un ejemplo de una crisis de apnea que es una crisis convulsiva, y tú ves la descarga convulsiva antes de la apnea o al mismo tiempo. Entonces, muy difícil si no tienes el electroencefalograma. Apenas ahorita se empieza a recuperar. Otro ejemplo es este niño también, en la cual aquí también este niño tenía monitor de saturación y de frecuencia cardíaca, pero en este caso aquí se ven unas ondas azules en el lado azul, que es el lado izquierdo, y esas ondas están en la descarga convulsiva, y luego aquí abajo está lo que es la línea de la frecuencia cardíaca. La saturación nunca bajó, pero la frecuencia cardíaca empezó a bajar, miren, de 108 hasta acá 70, 69, 68, 67, y el niño también pues dejó de respirar en ese momento. Y luego ya como que sonó la alarma, vio a la enfermera y lo empezó a estimular para que se recuperara. Y todavía duró un poquito hasta que solito ya empezó como a recuperarse, pero todo esto fue la crisis convulsiva después de una descarga. Entonces, esta es una crisis convulsiva, esta apnea fue una crisis convulsiva. Que la etiología, para que sea así como autonómica, como apnea, pues es muy común que sea estructural, o sea, que tengas una malformación o que tengas una hemorragia. Y ojo, porque también hay hemorragias que son subpiales, le llaman, sobre todo lóbulo temporal. Si tú tienes un niño con apnea que es a término, que tú piensas que la apnea no es madurativa, que es otra causa, si es a término o que sea tal vez prematuro y dices, bueno, creo que sea convulsión, creo que esta apnea puede ser convulsión, tómale una imagen porque
de preferencia resonancia, y si no, pues al menos un ultrasonido, porque pueden ser alguna hemorragia, alguna malformación ahí que les haya pasado. Y si no, si hay ciertas epilepsias que se manifiestan con ese tipo de convulsión. Creo que este paciente era una epilepsia como medio metabólica por deficiencia de piridoxina. Entonces, siguiendo con las clasificaciones, los automatismos era lo que antes le llamaba Volpe las crisis sutiles, que son una actividad motora más o menos coordinada, asemejan movimientos voluntarios. Por ejemplo, son movimientos de la boca, movimientos de las extremidades superiores e inferiores, son lo que llamaba antes Volpe como crisis sutiles, que son los oculares, orobocolinguales o estereotipados, que es el movimiento de bicicleta, un movimiento de nado cuando son los miembros superiores, o pueden ser los 4 miembros al mismo tiempo, van alternando. Ahora, estos automatismos generalmente no son convulsiones. Cuando los ven, la mayoría de las veces es en un neonato que está con una condición neurológica, digamos, muy grave, o sea, que está en un estado de gravedad, una encefalopatía, hipóxico isquémica por otra causa o sepsis, pero que está grave y tiene estos movimientos y generalmente no son convulsiones. Se dice que sobre todo si son aisladas y que cuando son convulsiones se manifiestan junto con otro tipo de crisis convulsivas, ya sean clónicas, tónicas o micronías. Entonces básicamente es como que así lo van como una manera clínica tal vez de identificar o de sospechar si son o no son convulsiones. Cuando no son convulsiones, dice, bueno, y si no son convulsiones, ¿qué pueden ser? Bueno, pues está esto que no sé si lo han estado familiarizados o lo han escuchado antes, que es el fenómeno de liberación de tallo, que es cuando un neonato tiene, digamos, hay un daño cerebral muy difuso en el neonato y lo que genera es de que la corteza y el tallo cerebral están como que ambos estimulando, digamos, en un equilibrio de estimulación, de actividad. Y cuando tienes un daño cerebral muy difuso o está muy grave, lo que es la corteza deja de funcionar, entonces el tallo cerebral empieza a estimular de más y se manifiesta clínicamente con estos movimientos, que es lo del fenómeno de liberación de tallo. Puede ser una explicación de los automatismos. Entonces, si es una epilepsia, se piensa que teóricamente se cree que puede ser el origen en estructuras muy profundas como el encéfalo, estructuras límbicas o la ínsula. Y entonces aquí vemos un niño que estas son las descargas convulsivas, es un niño con atérmino, con cefalopatía hipóxico-isquémica y tiene crisis convulsivas y ven este chupeteo. Pero este chupeteo sí es una crisis convulsiva porque está correlacionado con descargas convulsivas en el electroencefalograma. Estas ondas grandes que ven del lado azul, que es el lado izquierdo, esas son las descargas convulsivas en el hemisferio izquierdo y por eso estas son manifestaciones de las crisis convulsivas. Entonces, en este caso, sí, estos automatismos sí son crisis convulsivas. También eso cuando empieza con digamos, el movimiento palpebral, pues es también otro tipo de automatismo. Y luego generalmente vienen en conjunto, no nada más viene la boca o los ojos, sino que boca, ojo y brazo y así. Y este es un ejemplo. Este es el movimiento de bicicleta clásico, donde se va alternando la flexión de una pierna y de otra, entonces asemeja como si estuviera en una bicicleta y esos son otro tipo de automatismos. Este es un neonato que también tiene chupeteo, es un automatismo, es crisis convulsiva. De hecho, tiene este temblor aquí, es una crisis clónica muy rápida, pero como lo ven, aquí va asociado como que dos al mismo tiempo, y el chupeteo es el automatismo. Y en este lo pongo porque es un paciente que, si checan cómo están los movimientos de los brazos, o sea, primero son como que simétricos, luego de repente los empieza a alternar, como que si estuviera boxeando, que también está descrito como ese movimiento como boxing, de que extiende uno, luego el otro, uno y otro. Entonces, a veces son las piernas también alternadas y parece que es cuando está nadando, ¿no? Pero en este caso, yo sé que ven muchas ondas aquí, pero aquí no vemos descargas convulsivas. O sea, de hecho, este es un caso que pongo donde son automatismos de miembros superiores, como el boxing, pero no está correlacionado con crisis convulsivas y estas no eran crisis convulsivas. Es un neonato que si mal no recuerdo, también eran cefalopatía hipóxico-isquémica, pero en este caso los movimientos no eran crisis convulsivas. Entonces, también por eso es importante el monitoreo. Y aquí, vean este movimiento a boca, se ve muy borroso, pero si ven aquí también va acompañado de la micronía de mi cuerpo derecho, más chupeteo. Entonces son como dos tipos de crisis ahí juntos, ¿verdad? Y ahí como que también están correlacionadas con el electroencefalograma. Y otro tipo de crisis que describen es el arresto del comportamiento, que básicamente es como un congelamiento, el niño como que deja de hacer lo que estaba haciendo. Ahí sí también es muy difícil de captar y generalmente sí necesitas el electroencefalograma. Me voy a tardar un poquito más, espero que no haya problema también con la organización. Creo que a lo mejor me tardo, ya sé que llegamos a la hora, pero a lo mejor me tardo unos minutos más y esperemos que no haya ningún problema con eso.
Entonces, lo último de clasificación semiológica son las crisis secuenciales, que es cuando un niño tiene varios tipos de crisis y van pasando de un lado o como de un tipo de crisis a otro, y es muy común verlo también en los neonatos. Es muy común verlo también cuando hay epilepsia de origen neonatal, como las encefalopatías, como el KCNQ2, que es una de las epilepsias neonatales que más comúnmente se están ahorita diagnosticando, es una canalopatía. Pero estas crisis secuenciales básicamente son esas convulsiones que son varias crisis convulsivas en un mismo tiempo. Y recuerden el niño que les mostré con la crisis tónica, bueno, este niño de hecho también tenía crisis secuenciales porque empezó con las crisis tónicas y después, si mal no recuerdo, creo que tuvo o arresto del comportamiento o algún tipo de automatismo. Aquí otra vez vemos lo que son la postura, la extensión de los miembros, con algunas flexiones también, y esa es la crisis tónica. Y después de la crisis tónica, vamos a, creo que es más adelante. Ahí está. No se ve muy bien como que en el video, pero tiene cierto chupeteo, que es el automatismo aquí marcado. Chupeteo. Y básicamente, entonces de ahí como son dos tipos, como los mostré hace poco, los anteriores y pues ahí también es secuencial, porque empezó con una y luego pasó con otra. Y luego más adelante, el niño también tiene como un arresto de comportamiento en el cual pues ya el niño, o sea, no responde, está como que ido. Aquí lo que es el brazo izquierdo todavía se manifiesta, está tónico. Aquí porque también el que están al lado son los que están reportando como, o reportan cómo sintieron si hay tonicidad o no. Y entonces aquí de repente ya el niño deja de moverse, y es como un arresto del comportamiento. Y entonces ya tuvo varias crisis en un mismo tiempo y son las crisis secuenciales, que es muy común verlo en los neonatos, ¿no? O sea, varios tipos de crisis. Bueno, entonces, en este neonato también era porque como ven, tiene chupeteo más crisis tónica, y básicamente eso también es otra de las también secuenciales. Ven el chupeteo constante más las crisis tónicas de extensión y de flexión de los miembros. Y por último, las que son las subclínicas, como les comenté, que son las crisis convulsivas que únicamente se presentan en el electroencefalograma y que no tienen manifestaciones clínicas, y ese es un buen ejemplo. O sea, el niño no está haciendo absolutamente nada, y esto que ven aquí es la descarga convulsiva. Entonces vemos en el monitoreo que está constantemente la descarga rítmica de alto voltaje, que empieza como que cambiar también en cuanto a su secuencia, en cuanto a su frecuencia y el voltaje, y esto es digamos, característico. Por definición necesitas estas características para saber si es una convulsión, y aquí de hecho se va haciendo más grande. Y en todo este momento el niño no tuvo ni una manifestación clínica, y esta es una crisis subclínica, y vuelvo a decir, desgraciadamente son las más comunes, las subclínicas. Entonces, y esta es otra subclínica, un neonato con crisis con encefalopatía hipoxico-isquémica, y esto que ven aquí en el fondo, que son las regiones centrales del cerebro, esta es la descarga convulsiva, y el neonato no tiene ningún síntoma, ni de signos vitales, ni de movimiento, y esta es una descarga convulsiva. Entonces, estas son las subclínicas. Perdón. Sí hay cierta relación con la semiología y la etiología. Sí se han descrito más recientemente muy buenas revisiones como esta, la doctora Magda Núñez y la doctora Roberta Silio. Y básicamente cuando son autonómicas, los automatismos es muy común que sea por hemorragia. Aquí básicamente como la apnea, con hemorragia es como que más asociado. Las clónicas, que son las primeras que les mostré, que son las más fácilmente de identificar, es bien común, sobre todo cuando son focales a un miembro, que sean por infarto. Entonces, las creo que de las relaciones más comunes de que sean crónicas infarto, sospechan un infarto siempre que vean esto. Ciertas infecciones del sistema nervioso central. Y cuando son mioclonías, como les comenté, generalmente son cosas de metabolismo, errores innatos de metabolismo, alteraciones en las vitaminas, o simplemente una metabolopatía, es como se manifiesta. Y aquí en una revisión también, pues pusieron como que el tipo de crisis en una revisión de casos de niños con crisis agudas sintomáticas y crisis de origen epiléptico, y en esta buena revisión del doctor Conet y la doctora Roberta Silio del año pasado, ven cómo en la encefalopatía isquémica pueden tener crisis clónicas, más mioclonías, pero también subclínicas. Esto de infarto, pues clónicas, pero subclínicas, sobre todo después del tratamiento. Y esto aquí dice que canalopatía y BRAD1 son síndromes epilépticos de manifestación en la etapa neonatal, y ellos, eso es bien común. Cuando son crisis tónicas, sí es muy sugestivo que sea una epilepsia, cuando nada más tienen crisis tónica, y generalmente que puede ser canalopatía. Y BRAD1 son otro tipo de epilepsia más catastrófica, pero ahí sí pueden tener mioclonías, otro tipo de cosas. Y entonces me voy con epilepsias neonatales. Lo voy a manejar un poco de manera más breve, porque esto incluso pudiera ser también de una plática
más extensa, porque es muy extenso los epilepsias neonatales o los síndromes epilépticos en la etapa neonatal. Y aquí básicamente es decir de que 1 de cada 8 niños con crisis convulsivas es por epilepsia, que estas epilepsias tienen un amplio fenotipo, pueden ser tanto algunas muy benignas como otras muy severas, no nada más que generan un pronóstico malo como parálisis cerebral, sino que te mueran durante la estancia en cuidados intensivos, y que muchas de ellas epilepsias, mientras más oportunamente, más rápido los identifiques y los trates, mejor el pronóstico también en los neonatos. No en todas, también desgraciadamente hay unas que con todo y la identificación temprana pues se manifiesta con encefalopatía, es muy severa, pero sí en algunas y puedes ayudar a que no le vaya también el pronóstico a largo plazo. Entonces, vuelvo a lo mismo en cuanto a la edad, comparando con la gráfica anterior, en cuanto a la edad de presentación, en esta revisión de pacientes de crisis convulsivas, como ven aquí, antes se decía que como que las epilepsias empezarían como en tercer, cuarto de día, pero ya hay ciertas epilepsias como las canalopatías, que empiezan en las primeras 24, 48 horas de vida más tempranamente que antes, sobre todo si las canalopatías, aquí básicamente como lo definen, esos términos que ponen son siglas de que son canalopatías relacionadas a, porque son la misma mutación, pero unas son benignas y otras son como que más con alteración del desarrollo, y las que tienen alteración del desarrollo se presentan un poquito más antes, estadísticamente, 1 o 2 días, y los otros que son más benignas, 3 o 4 días, que son como las epilepsias neonatales benignas, que si las clasificamos, este cuadro sí lo hice yo básicamente para clasificarlo, no es como una clasificación oficial, pero que podíamos clasificar como benignas, entre comillas, porque realmente el término benigno se quitó desde el año pasado, porque vieron que algunos, aunque sean benignas, sí pueden tener riesgo de tener como quiera epilepsia en edades más grandes, pero es la epilepsia neonatal familiar, le quitaban, en vez de benigna, le pusieron autolimitada, o las crisis neonatales autolimitadas, o que antes llamaban benignas, que son generalmente niños que convulsionan los primeros días, pero les va muy bien, responden muy bien al tratamiento. Cuando son familiares, es bien común que el papá o la mamá también convulsionó recién nacido, pero hicieron su vida normal, y esa es la presentación más común. Y se resuelve muy bien, responden bien al tratamiento, pero estas serían, y muchas son mutaciones que también producen canalopatías, pero la manifestación, pero el fenotipo es diferente, más benigno. Y el brote de supresión lo pongo porque son las primeras que se identificaron con esta actividad de base de brote de supresión, que es la encefalopatía mioclónica temprana o el síndrome de Ohtahara. Antes, cuando yo era residente en neuropediatría, también cuando leías de epilepsia de origen neonatal, casi siempre nada más te mencionaban estas. Y yo creo que en los últimos 10 años todas estas se han identificado, porque ya las causas de convulsiones como epilepsia en un neonato ya son muy vastas, y ya con los nuevos estudios genéticos se están identificando cada vez más, y más vías y más explicaciones del mecanismo de las epilepsias. Pero bueno, también están las metabólicas, que entran todos los errores innatos del metabolismo, independientemente de la causa, enfermedades mitocondriales, lisosomales o de vitaminas, alteraciones de deficiencia de vitaminas. Las canalopatías famosas que estaba mencionando son porque se están reconociendo cada vez más, y son porque se llaman canalopatías porque tienen alteraciones en los canales de sodio, potasio, calcio y receptores GABA. Y estos son el KCNQ2 es el más común, y yo creo que seguiría por el Q3 y el SCN2A y 1A, que son como que los más comunes, pero se identifican ya genéticamente, y las manifestaciones son diversas, casi siempre como ya con crisis tónicas. Y esto de vesículas sinápticas es más que nada porque el mecanismo de estas mutaciones genéticas es que una alteración en la liberación de las vesículas sinápticas, y por eso ocasiona las crisis convulsivas. La más común es esta, que también se manifiesta a veces clínica, fenotípicamente se manifiesta como síndrome de Ohtahara, donde hay una relación entre todas estas. Y cuando digo señalización celular, son porque estas epilepsias neonatales, el mecanismo genético es que hay una alteración en la señalización intrínseca neuronal, y eso lo que genera, así como que grosso modo, o digo en pocas palabras, perdón, es pues crisis convulsivas, y las más comunes son estas dos. Y yo nada más quiero mencionar como que rápido algunas, como las más clásicamente descritas de brote de supresión. ¿Qué es el brote de supresión? Si lo vemos en un electroencefalograma de amplitud integrada, este es el patrón normal, luego son los diferentes patrones en el electroamplitud integrada, y básicamente el brote de supresión es un patrón de encefalopatía anormal, que en el electro convencional, el electroencefalograma, lo ves así, que es un brote de actividad de alto voltaje seguido de supresión, brote de actividad, supresión de voltaje, y así es como tú lo ves en el electroencefalograma. Y básicamente el Ohtahara es básicamente una de estas. Bueno, el Ohtahara aquí, pues es durante las crisis convulsivas también tiene el brote de supresión, pero entre crisis convulsivas ven el brote de supresión también. Y son niños que están asociados con un muy severo, muy mal pronóstico en neurodesarrollo a corto y a largo plazo,
Muchos de ellos terminan con parálisis cerebral, algunos no tanto parálisis cerebral, pero sí un retraso profundo del desarrollo. Y básicamente la tojara y la epilepsia miclónica temprana son estas dos que se manifiestan con brote de supresión como actividad de base. Y clínicamente la diferencia es que, como dice su nombre, la epilepsia miclónica temprana tiene mioclonías y la tojara generalmente son espasmos, pero los dos tienen brote de supresión y los dos están asociados a un mal pronóstico. Y las canalopatías, la más común es la KCNQ2, que empiezan los primeros días de vida y que generalmente son crisis tónicas, pero puede tener también focales, atónicas, automatismos, hemos visto de todo generalmente. Pueden tener incluso también como se presentan, puede ser un niño que sea por lo demás normal, un neonato, y tenga este tipo de convulsiones, o puede ser como encefalopatía comúnmente, que es una encefalopatía tal cual. O sea, el niño tiene hasta brote de supresión de actividad de base, o tiene una actividad de base muy anormal, como un niño encefalópata con hipotonía, y que son de difícil control, pero lo que se ha visto recientemente es que responden mejor a lo que es carbamazepina o fenitoína, porque son estos, aunque es de los canales de potasio, los medicamentos que actúan sobre los canales de sodio, como estos dos, ayudan a controlar mejor ese tipo de epilepsia. Y aquí es un neonato que tuvimos que empezó a los 2 días de vida con crisis convulsivas, y aquí básicamente es una posición tónica, no sé bien porque también como que lo están haciendo algo, pero es una posición tónica de extensión y de flexión del brazo izquierdo. Tuvo varias convulsiones y aquí las descargas convulsivas de la crisis tónica, y tiene un diagnóstico KCNQ2, que a veces también se ha dicho que en el electroamplitud integrada, cuando tuvo la crisis convulsiva, puede hacer la KCNQ2 puede hacer este tipo de gráfica, que es como una punta y luego ya como un descenso más sostenido, y que este aumento puede ayudar a identificarlos en una electroamplitud integrada, que aquí más o menos sería un ejemplo. No es fácil, la verdad, y tampoco hace falta un poco más de evidencia para decir que es patognomónico. Creo que todavía no es patognomónico, pero pudiera ayudar en estos casos. Y tanto las agudas sintomáticas como las epilepsias neonatales, lo importante es reconocer una y otra, porque también el tratamiento puede ser diferente, y mover un poquito más rápido porque ya voy sobre tiempo, pero lo importante es tratar de identificar también, lo importante es identificar a tiempo si es una epilepsia o no, porque también tu manejo puede cambiar. Y en la última parte de la práctica, pues ahora es a lo que voy un poco orientado al abordaje y al tratamiento y a lo pronóstico. Básicamente en el abordaje, si el neonato se presenta con crisis convulsivas, y sobre todo si no conoce la etiología, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primeramente es, sí le tienes que poner una vía IV, es sí o sí, porque no sabes si el paciente como quiera va a requerir o va a seguir requiriendo medicamento por vena para las convulsiones, pero también tomarle de entrada electrolitos, glucosa, por este imbalance, que puede ser una de las cosas más comunes, gasometría para ver si no tiene acidosis, estudio de imagen, que ahí lo ideal sería una resonancia, pero si no se tiene resonancia, con un ultrasonido es muy útil para ver así nomás de manera de entrada si hay alguna hemorragia o no. Esto de la placenta y la patología es como que a veces ni en el primer mundo se usa, pero es lo que se sugiere, porque muchas veces alteraciones de la placenta pueden explicar algunos infartos cerebrales, y por también se comenta. Pero lo más importante es monitoreo, y lo que es el electro de amplitud integrada o el electro convencional, y básicamente la amplitud integrada pues es una buena herramienta de spinning. Este es como que el montaje que utiliza, son 4 electrodos en general, y cuando se tiene adecuado como que entrenamiento, pues, o sea, lo pueden ver, o sea, no necesariamente, no necesita ser neurólogo para verlo y para reconocer las convulsiones, que es la ventaja. Entonces, te ayuda mucho y es muy útil como screening para crisis convulsivas, y sobre todo puedes actuar más rápidamente cuando lo ves. Lo único malo es que la sensibilidad no es tan buena, de 40-70% comparada a un electro convencional, pero sí es una herramienta muy útil para identificar las crisis convulsivas. Y básicamente lo comenté ahorita, los patrones de normalidad o no de electroamplitud integrada, y las crisis convulsivas básicamente se ven como esto, como una elevación en la electroamplitud integrada, y en la parte de abajo, que es el electrocudo, lo que van a ver son unas descargas rítmicas que confirman que las elevaciones son crisis convulsivas. Y, por ejemplo, este neonato que clínicamente tenía una crisis focales del miembro superior izquierdo, un niño con síndrome de Down y una cardiopatía recién operada. Entonces, no se podían cambiar las convulsiones cuando lo tocaban. Se conecta después de esto con el electro de amplitud integrada, y aquí vuelve a tener la manifestación. Fue el brazo izquierdo, y el hemisferio derecho es el que tuvo la elevación, y aquí ven que en el hemisferio derecho, en el electrocrudo, es el que tiene la descarga, y se confirmó más adelante que tenía un infarto de lo que es la arteria cerebral media del lado derecho. Aquí correlacionó la clínica, más el electroamplitud integrada, más la imagen, y como les comenté también, de que las crisis crónicas focales son las más comunes. Entonces, otro tipo de convulsiones también.
Y por último, en cuanto a monitoreo, perdón que me vaya tan rápido, básicamente lo que quería comentar aquí con el electroencefalograma es de que es la confirmación, es el gol estándar para el tratamiento, y el gol estándar es el electroencefalograma convencional, pero también quería comentar, y me brinqué esta diapositiva, porque también es importante decir de que, bueno, si no tienes electroencefalograma, cuando son focales clónicas o tónicas, sí puedes sospechar que son convulsiones y las puedes tratar. Cualquier otro movimiento, pues sí, idealmente tendrás que tener al menos una electroamplitud integrada para ver si es convulsión o no. Y si no se tiene nada, pues como también ahí en México pasa mucho, pues trata de tratar lo que tú piensas que puedas, que sea dependiendo el estado crítico del paciente, y si se sospecha que son convulsiones, pues a tratarlos. Yo también estuve en México trabajando y sé que a veces no tienes nada a la mano con que monitorizar, pero si puedes tener monitoreo es lo mejor. Y ahora sí, ya yéndome a lo que es la etapa del tratamiento, pues básicamente como las más comunes son crisis agudas sintomáticas. Entonces, desde que tienes un neonato de alto riesgo neurológico que piensas que va a convulsionar, ya tienes que ir como que identificando si va a presentar convulsiones y las vas a tratar, porque también mientras más seguro, más agresivo las trates, mejor para el paciente, porque pues corta las crisis convulsivas. Pero esto va también dentro de las crisis subclínicas, porque las crisis subclínicas, aunque no tengan manifestaciones clínicas, valga la redundancia, se tienen que tratar tan agresivamente como las crisis electroclínicas o cuando tienen manifestaciones. O sea, tú ves una crisis subclínica en el electroencefalograma y le vuelves a pasar otro bolo de benzodiazepinas o de fenobarbital, que yo sé que en México no hay fenobarbital, en otras partes del mundo sí hay, intravenoso, que viene siendo la primera opción. Y de aquí me paso más que nada también a eso, a los medicamentos. Entonces, básicamente no ha habido como que mucho cambio en los medicamentos en los últimos años. Este estudio lo pongo porque sí fue importante que por fin se hizo como que una comparación entre fenobarbital y Keppra en crisis convulsivas neonatales. Aquí midieron básicamente en las primeras 24 horas. También hay que tomar en cuenta las limitaciones del estudio, pero fue un estudio muy grande que todo el mundo está esperando los resultados. Lo hicieron liderado por gente de San Diego, por la doctora Cynthia Sharp. Y entonces vieron que el fenobarbital intravenoso están libres de crisis en las primeras 24 horas 80%, comparados a 28% de Keppra. Entonces la conclusión fue que para el control agudo de crisis convulsivas neonatales, independientemente de la causa, el fenobarbital intravenoso es mejor comparado con Keppra y sigue siendo por eso la primera opción. Sin embargo, hace falta más estudios y hace falta todavía más evidencia, porque la evidencia que tiene fenobarbital es muy vieja, pero básicamente hay una, si recordamos lo que es el tipo de evidencia, la que tiene más fuerza es el metaanálisis, y el metaanálisis de Cochrane del 2004 todavía sigue diciendo que no hay suficiente evidencia para decir que el fenobarbital es mejor que cualquier otro, pero pues hace falta más estudio. En general, en todo el mundo se sigue usando fenobarbital. Si ven este algoritmo, es básicamente lo que se utiliza en la SUSIN del mundo. Básicamente, en general, utilizan los mismos esquemas, que primero empiezas con una benzodiazepina, lorazepam, lo sigues con fenobarbital intravenoso, y si siguen con crisis agudas, si siguen con las crisis convulsivas, entonces ya agregan o Keppra o fenitoína, que básicamente aquí depende de cada centro, ¿no? Pero esos son como se sigue digamos, el algoritmo de manejo, ¿no? Primero una benzodiazepina, fenobarbital. Algunos recomiendan empezar luego con fenobarbital, algunos otros depende también la causa, si es asfixia o cuál es la causa, para ver si haces cambios en este algoritmo, ¿no? Pero básicamente es como que en general, muchos ya manejaban después de fenobarbital Keppra, algunos regresaron a fenitoína, y como la fenitoína también le pega a las epilepsias, por eso lo hicieron. Si siguen teniendo crisis convulsivas de difícil control, empiezan lo que son las infusiones, que puede ser infusión de midazolam, lidocaína o pentobarbital, que generalmente midazolam es utilizado en todo el mundo como primera opción. Lidocaína sí se ha estado como que también apoyando el uso de lidocaína, porque aparentemente ha habido evidencia que dice que la lidocaína sí funciona, e incluso puede funcionar mejor que midazolam, pero ahí tiene también ciertos efectos adversos que también hay que considerar con la lidocaína, pero ya depende del centro donde estén trabajando, ¿no? Pero estas son como las infusiones, básicamente, para que chequen ahí cómo quedan las dosis. Y lo otro es, en esta revisión de la doctora Inés Elcas, porque para iniciar lidocaína, depende del peso y la edad del paciente, es como la tienes que iniciar, y que no pase más de 30 horas de infusión de lidocaína para evitar efectos adversos. Esa es como que la guía de cómo la vas a administrar. Y bueno, esto es básicamente como el algoritmo, así como que en resumen es como que el fenobarbital sigue siendo la opción número 1 después de una benzodiazepina,
es fenobarbital, y ya después ahí puede seguir con quepra o fenitoína, pero todo esto es básicamente para crisis agudas sintomáticas. Y ahora también en el tratamiento a largo plazo es qué tanto le vamos a dejar el anticonvulsivo al neonato, y eso también siempre ha sido una pregunta que no se ha sabido contestar. Recientemente se hubo esta revisión por la doctora Hannah Glass, y básicamente lo que compararon fueron los neonatos que los dieron de alta con anticonvulsivo con los que no los dieron de alta con anticonvulsivo, y vieron que les fue igual. Entonces, más que nada lo que aporta o soporta apoya esta información, es decir, que tú le puedes quitar, sobre todo si fueron crisis agudas sintomáticas, y el neonato, después del segundo medicamento, ese medicamento, no dice qué número de medicamentos, pero básicamente es que se controló y se va de alta, le puedes tratar de quitar el medicamento antes de darlo de alta, y eso apoya un poquito más a este tipo de manejo clínico, de que el neonato se vaya de alta sin medicamento anticonvulsivo, en vez de dejárselo y quitárselo a los meses, que porque es seguro, sobre todo cuando son crisis agudas sintomáticas. Cuando son epilepsias es diferente, porque la epilepsia, y si la causa de la crisis convulsiva es una epilepsia, primero, tal vez no tendrías que, o sea, si empiezas generalmente por ende por fenobarbital y benzodiazepinas, quepra, pero si ya empiezas a sospechar que es una epilepsia, generalmente es cuando ya empiezas a intentar carbamazepina, buscar amazepina, porque le pega las canalopatías, le pega muchas epilepsias neonatales, ya empezarías a utilizar piridoxina, fenitoína también, porque incluso en un neonato que no tengas una causa y llega por convulsiones y dices, bueno, ¿puede ser una epilepsia la causa? También ahondas más por la fenitoína porque le puede pagar las canalopatías. Entonces, como ven aquí, lo que trato de explicar es, dependiendo de la etiología que estés pensando, y si piensas que es una epilepsia, la tienes que tratar diferente. Y aquí puedes agregar piridoxina y todos estos tipos de cosas metabólicas. Y eso es como que también un resumen de si es una metabolopatía, bueno, pues empiezas con piridoxina o ese tipo, pero también depende de qué tipo de metabolopatía, pero esto es de los más comunes. Y si es una epilepsia, ¿qué medicamentos puedes utilizar? Le pueden tomar una foto también a esto, y si hay manera de compartirles como que la información, se las comparto tranquilamente. Y por último, estudios medicamentos que se han estado estudiando como otras opciones de tratamiento. Topiramato ha entrado muy recientemente también como tratamiento, 10 a 25 miligramos kilo día. En pretérminos hay un estudio que como que dicen que en los pretérminos hubo creo que eran como 4 pacientes que les dieron enterocolitis necrotizante, entonces como que no lo recomendaban, pero apenas empieza a haber un poquito más de evidencia, y el topiramato como que un poquito más también se empieza a utilizar más. Nuevos medicamentos, la leucosamida, está el protocolo LENS, que el CIKITS es parte del protocolo de leucosamida intravenoso para crisis convulsivas neonatales, y vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que se encuentra al final. Hubo otros candidatos como la bumetanida, que es un diurético, pero por su mecanismo de acción se pensaba que si lo das con fenobarbital funcionaba muy bien, y luego se hizo protocolos de estudios prospectivos, pero se cancelaron porque empezaron a ver que había otitis, les daba, más que una otitis, era hipoacusia sensorial como secuela de bumetanida, entonces pararon lo que son los estudios de protocolo por esta causa. Entonces la cosamida todavía sigue ahí, pues para pudiera ser prometedor, hay que ver qué dice como quieran los estudios que se están corriendo. Y por último, ya lo que son los pronósticos. Un neonato que tuvo crisis convulsivas, el pronóstico, el simple hecho que haya tenido crisis convulsivas durante la etapa neonatal, habla también de que como quiera va a tener un riesgo de tener alteraciones o comparado a un niño normal en lo que es el neurodesarrollo, y no solamente lo motor, sino en lo cognitivo. Entonces siempre va a tener como un riesgo de algún retraso del desarrollo, que comparado a un niño que no tuvo crisis convulsivas neonatales va a ser más alto siempre. Entonces eso es lo que tomar en cuenta, que es que no se van invictos, porque recordemos que el neonato, el cerebro, cuando nacemos todavía está en desarrollo, y hay muchas conexiones, muchas sinapsis que todavía están madurando, y que si un niño convulsiona, pues puedes también afectar ese proceso de maduración del desarrollo, y pues por eso puede haber también alteraciones que pueden ser desde motoras y muy graves como parálisis cerebral, hasta retraso en el neurodesarrollo. A pesar de que la mortalidad ha bajado en las últimas décadas de manera muy significativa, sin embargo, no ha llegado a cero, y como que sin embargo hay relación, aunque sea poca, de mortalidad incrementada durante la estancia en cuidados intensivos cuando tienen crisis convulsivas neonatales. Y por ejemplo, en la cefalopatía hipoxicloisquémica, sí, hay muchos estudios también que dicen que si el hecho de que tengas una convulsión per se no dices, bueno, o sea, tiene 1 o 2 convulsiones, a lo mejor no afecta tanto, pero sí, o sea, si tienes muchas convulsiones, sí afecta el desenlace, sí afecta el pronóstico de los pacientes con encefalopatía hipoxicloisquémica. Se ha visto estudios donde ven que tienen un coeficiente intelectual menor comparado a los otros niños
con encefalopatía isquémica sin convulsiones, y que también incluso el tiempo de convulsión, sobre todo cuando lo ves con monitoreo, si duró en total más de 40 minutos en todo su internamiento, duró más de 40 minutos el tiempo de convulsión, tiene 9 veces más a que tenga alteraciones global del desarrollo, comparado a los que tuvieron menos de este tiempo, o si también si lo divides minutos de convulsiones por hora, y al dividirlo así, si tiene más de 3 minutos por hora, tiene 8 veces más de tener un desenlace adverso en el neurodesarrollo, medido por Bayley 3, que es muy importante, 9 veces y 8 veces comparado a los niños con encefalopatía isquémica sin convulsiones. Entonces, ¿sí afecta? Claro que sí afecta. Por eso las tienes que tratar agresivamente y las tienes que tratar oportunamente también. También, parálisis cerebral, hay ciertas estadísticas que ahí también tienes que ver cuál es la etiología de las crisis convulsivas, pero se manejan estadísticas de que hay un riesgo o una tasa de PCI en 17% en los a término y 53% en los pretérmino que tuvieron crisis convulsivas neonatales. Y para epilepsia neonatal, básicamente que la epilepsia postneonatal es cuando un niño tuvo crisis agudas sintomáticas, tuvo una asfixia, un infarto, una infección, tuvo crisis convulsivas, se fue a la casa y después tuvo epilepsia, o sea que requirió tratamiento, siguió teniendo convulsiones y requirió tratamiento a largo plazo para su epilepsia. Dígase también hemorragias aquí. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un niño tenga epilepsia postneonatal? Pues básicamente que tengas alteraciones en la neuroimagen, que aparte neurológicamente esté más grave, más encefalopático, entre otros también en el electroencefalograma que haya sido peor, que tenga un estatus epiléptico, puede ser también brote de supresión, que hayan sido multifocales las descargas, que haya sido difícil de tratar el electroencefalograma también que siga convulsionando. Esos son como que algunos de los factores de riesgo. Y también quiero tocar, y creo que ya es la última o de las últimas diapositivas, en el cual los espasmos epilépticos del síndrome de West, si tienes infartos cerebrales y son muy extensos y que alteraron lo que es la sustancia gris profunda, tienes un alto riesgo de tener un síndrome de West posterior, una epilepsia. Pero también este estudio salió el año pasado, es muy interesante, de independientemente de la causa de crisis convulsiva neonatal, estos factores están asociados a que tengas síndromes epilépticos o espasmos epilépticos o síndrome de West, que es que tu electroencefalograma en el neonato haya durado, esté muy profundamente afectado con brote de supresión o muy mal, o que haya durado más de 3 días con crisis convulsivas en el electroencefalograma, más que tenga lesiones en la sustancia gris profunda como los ganglios basales o el tálamo o en el tallo cerebral, más que en la exploración neurológica el tono neurológico sea normal al momento que el paciente se ha dado de alta. Si tienes estos 3 factores juntos, tienes hasta 57% de que el niño tenga espasmos epilépticos más adelante, los 2, 3 o 6 meses de edad, empieza a desarrollar espasmos epilépticos. Entonces, esto es importante porque muchos niños nacen, tienen estas características, y entonces aquí lo importante es que los tienes que seguir de manera muy cercana, muy seguida, no verlo como los 4 meses, sino que en 1, 2, 3 meses los tienes que ver y les tienes que tomar el electroencefalograma. Y aquí es de hecho es de otra plática que tengo también de síndromes epilépticos en los neonatos y cómo evolucionan. Algunos de estos síndromes epilépticos siguen con otros síndromes en la etapa más grande, y esto es porque algunos que tienen malformaciones o alteraciones genéticas pues van a tener ya epilepsia, pero hay unos que se manifiestan como síndrome de Ohtahara o simplemente tener un síndrome epiléptico neonatal. Muchos hechos, como lo más común o la vía, el caminito que más común ve es que un síndrome de Ohtahara, hasta más del 50%, hasta el 70% evolucionan un síndrome de West cuando ya tienen como 6 meses, y muchos síndrome de West a Lennox-Gastaut cuando ya en una etapa más grande cuando son niños, o algunos síndromes epilépticos en la etapa neonatal se controlan, pero luego evolucionan, o aunque no se controlen, evolucionan a un Lennox-Gastaut, o hay lesiones cerebrales en la etapa neonatal que luego evolucionan a esto que es la epilepsia continua del sueño, esas son las siglas en inglés. Entonces, todo está relacionado, el cerebro está en desarrollo, y independientemente si es un síndrome epiléptico o también crisis agudas sintomáticas, puede estar relacionado, dependiendo de su severidad, a que puedan desarrollar otro síndrome epiléptico después. Y para esto, pues básicamente tienes que estar siguiendo a los niños en la consulta con electroencefalogramas, con estudios de imagen para ver cómo va todo. Y con esto básicamente termino la plática, y como conclusiones es, pues bueno, las crisis convulsivas neonatales afectan hasta más o menos de 1 a 3.5 de cada 1000 recién nacidos a término. Las más comunes son las crisis agudas sintomáticas. La encefalopatía hipóxico-isquémica sigue siendo la etiología más común. La mayoría de las crisis convulsivas neonatales son subclínicas, y el gold estándar para la identificación es el electroencefalograma, el video electroencefalograma convencional.
El fenobarbital sigue siendo el medicamento de primera elección para su tratamiento, y pues el oportuno reconocimiento de las epilepsias, los síndromes epilépticos neonatales es importante porque aparte tienes que manejar otro tipo de medicamentos. Y por último, siempre va a haber un riesgo de retraso en el desarrollo, que continúen con epilepsia o incluso parálisis cerebral a lo largo de su vida por haber tenido crisis convulsivas neonatales. Y con esto termino mi plática. Muchas gracias y pues abierto a preguntas y respuestas, y disculpen por tardarme un poquito más de la hora. Yo bastantito más, ¿verdad? Casi media hora, perdónenme, pero muchas gracias. Excelente, doctor, muchas gracias. No, no hay ningún problema, es un tema fundamental, muy interesante. Su plática excelente, completa y sobre todo muy ilustrativa. Es un gusto que nos acompañen esta mañana 2 residentes de la especialidad de neonatología que van a compartir con nosotros algunas preguntas, con usted también, algunos comentarios y bueno, su punto de vista desde el especialista que está en formación. Ellos son el doctor José Mantilla y la doctora Angélica Beltrán. Ellos están haciendo su especialidad de neonatología en San Luis Potosí, en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, que está avalada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sabemos que en muchos hospitales de México no se cuenta con la infraestructura, como usted comentó muy bien, con un estudio diagnóstico, con un electroencefalograma. Sin embargo, afortunadamente, los doctores nos van a compartir en su hospital si cuentan con electroencefalograma de amplitud integrada. Y bueno, los escuchamos. Adelante, doctores. Hola, doctor Iván, excelente plática, doctor, muchas felicidades y muchas gracias por compartir pues, toda la evidencia que hay por el momento. Doctor, yo tengo una pregunta, en este caso me voy a enfocar a un segundo nivel, ¿no? Que pues prácticamente creo que, como comentaba usted y la doctora Ana Ruth, pues aquí en México muchas unidades hospitalarias no cuentan con electroamplitud integrada. En un paciente en el cual me convulsiona, descarto una alteración metabólica, o sea, lo más frecuente, e incluso asfixia. ¿Está indicado que yo inicie tratamiento anticomicial o se iniciaría hasta después de que tenga un electroencefalograma? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, José. Y de hecho, sí, yo creo que es la pregunta también de las más importantes. Como puse en una de las tablas, que cuando son clónicas o son tónicas, si tú identificas eso, adelante con el medicamento anticonvulsivo, porque son, digamos, más fáciles de identificar y están asociados a que sea un infarto o a que sea alguna epilepsia neonatal que se está originando. Entonces, sobre todo las tónicas. De hecho, actualmente algunos expertos, los que hacen estos artículos, también han comentado eso. Si tú piensas que si tú identificaste una tónica sin el electroencefalograma, empezar con el tratamiento. Y fenitoína sí tenemos en México al menos, entonces empézale con fenitoína. Cualquier otro movimiento que dices, bueno, es que parece convulsión y no me queda claro, pero lo veo, el niño tiene alteración en el comportamiento, o sea, como que lo ves de una manera y luego se altera y tiene movimientos que parecen clónicos, mioclónicos. Sí es una pregunta, sí es difícil, y entiendo que no tienen las herramientas para identificarlo. Aquí sí la pregunta es, ¿lo trato de una vez o me espero? Es también en el contexto. Si es un recién nacido con riesgo, por ejemplo, es un niño que tiene asfixia o es un niño que entró por una neuroinfección y tiene movimiento, trátalo. O sea, sí está sugerido que en un recién nacido con riesgo neurológico, que tiene mucho riesgo de tener convulsiones y piensas que tiene movimientos, porque esto pasa también en el primer mundo. O sea, no un niño que entra por neuroinfección empieza luego conectado al electroencefalograma. O sea, entra por neuroinfección y luego ven algo, oye, pues le hablan a neuro y le hablan a neuro neonatal y empiezan el monitoreo y bueno, lo trato o no, y pues trátelo. ¿Por qué? Porque ya tienes una actividad de base que te sugiere, es un niño que puede estar en riesgo de tener convulsiones, entonces sí, ahí vale que lo trates. Por eso algunos comienzan con benzodiazepinas, porque dice, bueno, mejor le paso una benzodiazepina, yo sé que el lorazepam no tenemos en México tampoco, pero diazepam, lo que tengas, diazepam, midazolam, lo intentas y ve, y pues le estás pasando una benzodiazepina en lo que ya buscas si lo puedes confirmar o no, ¿verdad? Entonces la benzodiazepina no se tarda tanto, no es como el fenobarbital intravenoso o la fenitoína, pero sí, yo creo que ahí donde más sugeriría que sí pudieras empezar es si es un niño que ya tiene riesgo de tener convulsiones. Ok, perfecto. Sí. Bueno, de hecho era mi segunda pregunta, doctora. En un paciente, enfocándome en la encefalopatía hipóxico-isquémica, igual tengo al paciente pues vigilándolo porque pues no tengo un electro, pero pues tiene un SARNAT de estadio 1. En este caso, usted sí sugiere entonces iniciar el tratamiento preventivo, se puede decir.
Mira, y qué bueno que lo comentas. En la encefalopatía isquémica, y sugiero mucho los libros de Volpe, Neurología Neonatal, viene explicado, y hay ese libro de Volpe de Neurología Neonatal acerca de la encefalopatía y cómo se presenta clínicamente, y también en el libro uno que se llama Swayman de Neuropediatría. Después yo les puedo pasar también lo que son las referencias. En ese libro de Neuropediatría viene el capítulo de encefalopatía isquémica por varios de mis maestros de aquí, y también viene bien descrito. Sobre todo lo que quiero decir con todo esto es que la presentación clínica en la encefalopatía isquémica es que entre las 12 y las 24 horas es el periodo donde más tiene riesgo que empiece a tener convulsiones. Y entonces, aunque sea un grado 1, dices, bueno, pues es un SARNAT 1 o leve, pero en ese tiempo te hizo movimientos que tú piensas que son convulsiones, yo diría, pues bueno, trátalo, porque ya es una encefalopatía isquémica. Es la causa más común de crisis convulsivas sintomáticas. Entonces, si aunque sea leve o leve moderada, pero es una encefalopatía isquémica y está en este tipo donde es más común que se presenten en estas primeras 24 horas, es trátalo, perdón, yo decía, sí adelante con tratarlo. Ya si se presenta después de que, bueno, entró por asfixia y ya tiene 4 días de vida y tiene un movimiento raro, bueno, pues ya se pasó un poquito del tiempo en el que tú esperarías que tuviera, salvo si lo tienes en hipotermia, cuando están en el recalentamiento también, en ese tiempo en el recalentamiento también puede haber un riesgo que pueda volver a convulsionarse, se ha hecho ahí algunos estudios, por eso algunos sugieren el monitoreo todo lo que es ha habido también una discusión de qué tanto lo monitoreas una encefalopatía, y lo que se sugiere es todo desde que se mete hipotermia hasta que empiece el recalentamiento, lo desconectes, monitorizarlo. Y entonces, a lo que voy es eso, de que bueno, si lo tienes en hipotermia pudiera ser, pero si no es el caso, no tienes hipotermia, fue una asfixia, no te convulsionó en 2 o 3 días y al 5.º día empieza con convulsiones, a lo mejor sí tendría mejor que checar si es una convulsión o no. Más o menos quería explicar esto como respuesta, ¿no? Como que englobas todo. Ok, doctor. Última pregunta, doctor. Pues como sabemos, ¿no? Que el lutecino transfrontalar, pues tiene que tener un factor pronóstico en pacientes con encefalopatía, cuando pues el índice de pulsatilidad es menor a 0.55. En este caso, en pacientes con asfixia que están con neuromonitorización con el electro, en tiempo, en horas, ¿cómo lo podemos nosotros como traspolar a que va a tener un efecto positivo en cuanto tarda en integrar sueño-vigilia? Qué bueno que me preguntas. Eso realmente es súper importante. En un electro, ahí te va. En el electro amplitud integrada o que es, bueno, en ambos. Si el niño está en hipotermia, si tú tienes una normalización, cuando dices que es normal, no es nada más que tenga como que el patrón continuo en la amplitud integrada, sino que tenga ciclo sueño-vigilia. Cuando tengas el ciclo sueño-vigilia, ya estás al 100%, ya estás al 100%, el cerebro ya está normal. Si lo consigues en las 36 horas, en hipotermia, es de los mejores factores pronósticos de que el niño le va a ir bien. Y estamos diciendo bien de normal, o sea, prácticamente sin alteraciones en el neurodesarrollo. Hace falta más evidencia, porque apenas empieza en unos 5 o 10 años que empiezan con evidencia ya de cuando sean adolescentes, a ver si hubo algo, pero te da un buen factor pronóstico y le que va a ir muy bien. Y si no tienes hipotermia, pero tienes el monitoreo, es menor el tiempo, en las 24 horas. O sea, yo creo que en encefalopatías más que nada moderadas o leves, si tienes ciclo sueño vigilia en las 24 horas. La hipotermia por sí sola retrasa la normalización de la actividad cerebral al estado normal cuando la vas quitando, pero incluso, bueno, perdón, cuando se va recuperando, retapa la normalización, pero protege el cerebro al final de cuentas. Entonces, esos son los tiempos que se tienen de cuando es un factor de buen pronóstico. Se ha dicho que cuando tienes hipotermia, como retrasa la normalización, pudieras esperarte 48 a 62 horas más. Pero es cierto que la evidencia te sugiere lo más así como que seguro es, pues mientras más se normalice, mejor. Y si ya pasaron en una asfixia, si ya pasaron 2 o 3 días y todavía no se normaliza, sí tienes que empezar a pensar que mejor sí va a tener una alteración en el neurodesarrollo. Básicamente es como que esto es lo que se tiene. Y esto es en amplitud integrada y pues también en el electro convencional, ¿verdad? Generalmente es lo mismo. Ok, sí, pero le pasa que le hacía estas preguntas porque pues nosotros en nuestra unidad sí contamos con el electro de amplitud y pues prácticamente igual pues sometemos a pacientes a hipotermia con encefalopatía. Perfecto, ¿no? Sí, o sea, básicamente estos periodos son los que pasan.
Y sí, o sea, cuando un niño con asfixia y incluso con hipotermia y ves que esto se va retrasando, incluso también las convulsiones son difíciles de tratar, ya te vas imaginando que la encefalopatía con todo y con hipotermia, pues es una encefalopatía muy importante y sí vas a tener una alteración en el neurodesarrollo. Que finalmente, o sea, yo sé que las pruebas de aprendizaje se están iniciando en México y me da mucho gusto de eso también, oír que ya tienen la hipotermia, pero sí, finalmente comparado a no tener hipotermia es un mundo de diferencia, la verdad. Okay. Gracias, doctor. Hola, doctores. Buenos días. Buenos días. Pues ya el doctor Mantilla englobó sobre más de la asfixia perinatal. Yo voy a preguntar más sobre lo que sería la epilepsia neonatal. De nuestra unidad, como dijo él, nosotros monitorizamos a los bebés con factores de riesgo, ya sea que por un síndrome de abstinencia o que tengan el antecedente de asfixia. Pero si tenemos un bebé sin ningún antecedente de riesgo, que en sus primeras 24 horas ya presentó crisis tónicas, como usted nos comentó, que sugeriría más para una epilepsia, ¿en qué momento nos sugeriría usted como que el abordaje ya genético, o sea, para buscar o descartar primero las alteraciones metabólicas, o si son porque son crisis de difícil control, o sea, que requirieron de fenobarbital hasta llegar a infusión con benzodiazepinas? Nos sugeriría que duraríamos hasta el tercer día o desde el primer día el abordaje completo. Desde el primer día, o sea, desde que tú sospechas que puede ser una epilepsia, ahí. Aquí, por ejemplo, en el CIKIDS, en Toronto, Canadá, aquí el sistema de salud es como una seguridad social. Entonces, o sea, bueno, es del gobierno, pues, no es privado. Todo lo paga el gobierno, así como en muchos países de Europa también. Nada más que también, igual las limitaciones son de que no se tiene a veces tanto presupuesto, incluso aquí en primer mundo, para que todos tengan un panel genético hecho. Sin embargo, los neonatos sí como que hasta reciente, algunos años, hace unos pocos años, ya se como que se aprobó de que todo neonato con sospecha de epilepsia meten el panel y lo pagan lo bien y lo hacen. Y ahí pongo este ejemplo porque yo sé que también es difícil conseguir el acceso a estos paneles. Y no es, o sea, el estudio genético no es un cariotipo, o sea, no es o sea, el cariotipo pues te va a salir normal, o sea en muchos casos, y no es el caso, o sea, no estás sospechando que te falta un cromosoma o algo, son mutaciones muy específicas que el proceso, el estudio generalmente sería un exoma, lo que llaman el WS o WS en inglés, Whole Exome Sequence, o la secuencia completa del exoma, es lo que se utiliza. Puedes utilizar un microarreglo y te va a dar información tanto el cariotipo como el FISH, y creo que podría ser una primera opción, meter un microarreglo y te puede dar ciertas mutaciones de lesiones o algo, y si no, pues un exoma, que sería lo ideal. ¿Cómo decirlo? Las empresas de genética que también que promocionan los estudios, porque en México hay varios laboratorios que promocionan, o sea, que también dan los servicios de genética, también ya tienen un panel a veces hecho que manejan muchas de estas canalopatías y todo, y es una herramienta muy útil, porque si tienes un neonato con epilepsia, muchos ya venden el panel genético para epilepsia neonatal, o de epilepsia, que engloba los de presentación neonatal, y te ayuda bastante, ¿no? Entonces, pero en resumen es, sí, si sospechas que es una epilepsia, lo que es lo genético, inmediatamente. Y de metabólico también varía, porque luego pueden ser muchas metabolopatías, y aquí también implica cómo se presentó el neonato. O sea, es un neonato que por lo demás es normal y convulsiona, o como muchos de ellos, es una encefalopatía tal cual. O sea, que el niño, o sea, empezó a convulsionar y a partir de ahí empezó a estar encefalopático, letárgico, y tienes que empezar a ver si es algo genético o algo metabólico. Aquí también la experiencia es que muchas enfermedades metabólicas, tú pides algunos laboratorios en líquido cefalorraquídeo, glicina y varias cosas así, pero a veces tardan lo mismo el genético que el metabólico, y a veces incluso los de metabólicas piden el genético y se basan más en eso que en la metabolopatía. Ok. Mi comentario va porque pues en mi año de residencia nos tocó un paciente que era un recién nacido de término, no tenía ningún antecedente ni factor de riesgo, de hecho se subió de las cunas y en sus primeras 24 horas tuvo crisis clínicas tónicas que remitieron hasta el uso de benzodiazepinas, y en la unidad ya con nosotros solamente remitían con infusión continua de midazolam. Entonces, pues sí se abordó completo, se mantuvo con el electro de amplitud, y hasta que se le hizo el estudio genético, que fueron de microarreglos por parte de genética, nos dieron que era una alteración en el gen ATP1A3, que es una canaliculopatía del sodio y del potasio. Entonces,
pues sí es de mal pronóstico a largo plazo para el niño, pero pues sí, yo creo que es importante no dejar de fuera ese tipo de alteraciones. Y en la unidad pues sí contamos con genetista y contamos con todo eso, pero pues a los que trabajan en las otras unidades también valorarlo. Sí, y de hecho, tengo que ver con el diagnóstico, no sé qué les funcionó más de los anticonvulsivos. Y aquí es también uno de los mensajes es sifenituina, que es para, digamos, puede tener muy buen efecto en las canalopatías. Y aquí con fenitoína también, porque aquí hay una discusión, la fenitoína, lo que es la vida media y toda la farmacocinética es muy variable, por eso los niveles como que no son muy confiables. Y a lo que voy es de que tú le puedes dar bolos de fenitoína y de repente puede ser que estén niveles bajos en la sangre y vuelva a convulsionar, entonces ya no sabes si fue la farmacodinamia del medicamento o fue la fenitoína. Porque uno de los doctores que empezó, sobre todo que empezó para las canalopatías, sobre todo la del potasio, el doctor Sanz, él, por ejemplo, lo que recomendaba y empezó a escribir esto, decía que como quieras, si sospechabas una canalopatía de potasio, que empieces con fenitoína y luego le cambies a carbamazepina porque carbamazepina es más constante. Pero finalmente, en el manejo de medicamentos anticonvulsivos y en epilepsia es fenitoína o carbamazepina o carbamazepina, y topiramato también es como que así como que esa línea han estado siguiendo. Pero también si no sabes qué es y en el momento que te sale, mientras sale la respuesta también, el resultado genético, lo que también se recomienda mucho es dar la piridoxina, que creo que en México sí se puede conseguir, creo que en GNC no sé dónde se consigue, pero la piridoxina también puede ser una buena opción, que le empezaras, o sea, cuando empieza el medicamento, que le empieces con toda la batería de medicamentos, ¿sabe qué tal? Qué bueno que dieron con el diagnóstico. Sí. Con ese. Y otra pregunta, bueno, sobre el uso del fenobarbital, pues en México no contamos con IV, pero en nuestra unidad sí hemos utilizado lo que es en vía oral en pacientes que no tienen ninguna contraindicación para gastrointestinal. Y la verdad es que sí hemos visto que tienen, o sea, buena respuesta neurológica. La mayoría sí responden a la impregnación y son otro poco porcentaje que requieren del uso del levetiracetam, o sea, que es lo que más usamos en nuestra unidad. ¿Usted ha visto como algún estudio que diga el efecto contra IV y el vía oral, porque a nosotros sí nos ha funcionado? No he visto ninguno. Y sí, es la pregunta también de las más comunes, sobre todo de mis colegas en México. Yo preguntaría lo mismo, ¿no? Bueno, y si lo utilizo oral puede ser diferente. En teoría, pues obviamente sí es más recomendado el IV porque es más rápido y estás tratando crisis agudas sintomáticas. Que a lo que vamos es, tienes la lesión cerebral, tienes la convulsión y lo que quieres es parar la convulsión, ¿no? De manera más aguda, de manera más abrupta, y por eso el manejo IV. No sé si hay estudio que diga que es mejor o no uno que otro, pero en teoría tiene que ser mejor el IV que el oral, porque es más rápido y el oral tiene que pasar la absorción y tiene que pasar miles de cosas para que alcance niveles. Entonces, en teoría, pues yo podría decir, ok, sí va a ser mejor el IV que el oral. Qué bueno que tienen aquí y al otro es, ok, si por ejemplo, ustedes que tienen buena experiencia con vía oral, les ha funcionado, pues lo seguimos utilizando, pues sí, sigan utilizando porque pues no hay otra manera de fenobarbital. Lo ideal sería darle IV, pero pues no tienes. Te la puedes pasar con benzodiazepinas primero si quieres, hasta en vez de dos dosis. Muchas veces dan como 2 dosis y si sigue ya fenobarbital. Y ustedes pueden entrar tal vez de que, bueno, una tercera dosis para ver, así como la última chance de benzodiazepina y si no ya con fenobarbital. Pero si tiene buena experiencia, pues adelante. O sea, la verdad, yo tal vez haría lo mismo, ¿no? De que si nada más tengo fenobarbital por vía oral, pues le empezamos fenobarbital. Eso sí, como son agudas sintomáticas, generalmente son bolos, y es lo otro que quería comentar, porque muchos también es, bueno, lo voy a iniciar fenobarbital, déjame le dejo mantenimiento. Bueno, es que el mantenimiento sería si tú crees que va a seguir convulsionando. O sea, aquí tiene convulsión, la paro, tiene convulsión, la paro. Entonces, cuando ves que son muchas, ya dejas el mantenimiento. Más o menos esa es la mentalidad que tienes que tener cuando tratas las crisis convulsivas agudas sintomáticas. Pero es cierto que también, pues, con esto de que si la vía oral o no, porque también fue una pregunta que me han hecho antes, oye, pues mejor, a mí se me hace más fácil mejor dejarle el mantenimiento en lo que está sobre todo eso es una asfixia, y luego ya veo si se la quito, ¿no? Que también podría hacer. O sea, no hay una guía para esto porque son condiciones que, nada más en México, porque hay otros países de Latinoamérica que sí tienen fenobarbital intravenoso y no sé en México qué pasó ahí, que estamos ahí castigados por todo el mundo. No sé qué está pasando en México que no. Pero
pero creo que también, si en ese sentido, si por ejemplo un paciente con asfixia dice, ¿sabes qué? Me conviene más dejar el mantenimiento, pues adelante. No hay nada escrito, tampoco es como que, tampoco te puedo decir que no, porque yo entiendo que uno lo que busca es darle el mejor tratamiento al paciente y lo que quieres es que le vaya bien al paciente, y si tu mejor opción es hacerlo de esa manera, pues adelante. O sea, y también, sí, pues es difícil, la verdad. Yo creo que no hay una respuesta así como que con toda la evidencia para decirte es esto, ¿no? Y una última pregunta. Como otra causa de crisis convulsiva, los bebés con síndrome de abstinencia. Pues también es un factor de riesgo que nosotros monitorizamos en la unidad, y la verdad es que sí, yo creo que el 80% de los bebés que tienen un antecedente de una mamá que ingirió alguna droga presentan crisis, pues ahora sí que nada más en el electro, no las presentan clínicas. Entonces, mi pregunta sería así de qué escala, según la escala de Finnegan, o cuánto puntaje, o cuál sería el medicamento que usted sugeriría más, el fenobarbital para el síndrome de abstinencia. Fíjate que ahí no hay un medicamento, yo no recuerdo alguna evidencia que haya un medicamento mejor que otro para el síndrome de abstinencia. Como sigue siendo pues una crisis aguda sintomática, yo sugeriría empezar con benzodiazepina. Salvo que tengas alguna contraindicación de interacción de benzodiazepina con alguna droga, que generalmente no la hay, pero yo sugeriría benzodiazepina, que le des diazepam, midazolam, en lo que se quite, porque también es un periodo de tiempo que después se va resolviendo, ¿no? Entonces, yo sugeriría las benzodiazepinas. Y también, incluso puede ser drogas de la mamá, anticonvulsivos también. Y recientemente participé en un capítulo, un libro que van a sacar este año que se llama Women's with Epilepsy, Mujeres con Epilepsia. Y uno de los capítulos, la segunda edición, y uno de los capítulos es la evaluación del neonato de la mamá con epilepsia, ya que nace, que es lo que tienes que checar. Entonces, sobre todo con ciertos medicamentos anticonvulsivos que estuvo tomando la mamá porque tenía epilepsia, sí pudiera ser que haya cierto riesgo de síndrome de abstinencia, pero se trataría igual benzodiazepinas. Sí. Yo sugeriría más benzodiazepinas en ese caso. Ok. Gracias. Doctor, un último comentario de mi parte. Adelante. En este caso, pues, como usted mencionaba al inicio también, ¿no? De que muchas veces hay que estar, pues, vigilando clínicamente a los pacientes. Algo que nos pasó también en nuestra unidad fue que tuvimos un paciente que, que el paciente presentaba taquicardia y desaturaciones. Y pues, como en este momento, pues, teníamos el electro de amplitud ocupado con otros pacientes que estamos neuromonitorizando, prácticamente con este paciente, pues, decidimos iniciar manejo anticomiциal. De hecho, pues, creo que con él fue fenobarbital, como contaba Angélica, pues se inició vía oral y, y respondió. Entonces yo creo que la importancia también de pues, estar prácticamente pues vigilando a todos los pacientes estrechamente, ¿no? Porque pues, nos puede dar un dato así de que pues, puede estar convulsionando, a pesar de que no presente movimientos tónicos. Sí, no, definitivamente. Y fíjate, lo otro también es que cuando tienes electroamplitud integrada, como también la sensibilidad no es al 100, o sea, puede ser que, y los electros también se dejaron esos en la región central, porque cuando son la causa más común en encefalopatía posible isquémica u otras causas, son como que el área donde más común los pueden captar. Pero puede ser que no la captes también porque puede estar más occipital, más temporal, y de repente se te pase. Las apneas, sobre todo, los ejemplos que puse son más que nada región centrotemporal, y entonces a veces puede ser que en el amplitud integrada sea un poquito difícil de captar, que es como que las adversidades de la amplitud integrada. Qué mejor que tenerlos de eso, nada, obviamente 1000 veces mejor tener la amplitud y sí los puedes confirmar, pero sí, yo creo que ahí el escenario un poco más difícil también es cuando todavía la sigues sospechando y el electro no te saca de dudas al 100%, que también pasa, y también pasa aquí. O sea, también pasa aquí de que ya cuando aquí como que como se dan las cosas es como que las ven y luego lo conectan al electro de amplitud integrada, y luego ya si las confirman en el electro de amplitud integrada ya lo conectan en el electro convencional. Entonces, pero depende de cada centro. Pero pues sí, el monitoreo es lo ideal, y la verdad es que me da mucho gusto que lo tengan ahí en San Luis Potosí. Agradecemos mucho sus comentarios, muy interesantes. Recuerdo este caso que comentó la doctora Angélica del bebé con la canalopatía, que realmente fueron crisis convulsivas de descontrol, estuvo en estado epiléptico refractario, incluso fue uno de los pocos casos que llegó a requerir lidocaína, porque ya neurología estaba
nada, no había respuesta a ningún anticonvulsivo. Y pues bueno, estas experiencias enriquecen mucho esta plática también. Doctor, con esto despedimos este webinar. Agradecemos mucho su participación tan excelente. También agradecemos a los residentes que compartieron algunas experiencias y preguntas con nosotros, que se parecen mucho a las de todo el público que nos ha estado escuchando el día de hoy. Y pues por razones de tiempo ya no vamos a hacer más preguntas, pero consideramos que con esto ha quedado muy completo el tema. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pasamos la voz al doctor Moisés Quiles. Gracias, doctores residentes. Gracias. Una última cosa, veo que muchos preguntaron en el chat si hay manera de tomarles fotos y luego que me lo pasen, porque yo creo que cuando cerremos el Zoom se va a borrar todo. Entonces, si le pueden tomar fotos y que me las pasen después por WhatsApp, porque muchos pusieron el correo electrónico, voy a intentar también contestarles ahí para esto. Nada más quería comentar eso. Claro que sí, doctor, con gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Bonita tarde. Adelante, doctor Moisés Quiles. Muchas gracias. Gracias, doctor Iván. Gracias, doctora. Sí, la verdad había muchísimas preguntas. Ojalá y el doctor Iván haga favor de contestarlas. Toman ahí fotos para que él les pueda contestar personalmente. Se quedaron muchas preguntas en el tintero. Pues no me queda más que despedirnos, recordándoles que en relación a las constancias, para los que aún no lo sepan o no les ha quedado claro, las constancias, recuerden que deben de tener el 80% de asistencia en las pláticas del mes para que a su vez de vuelta les llegue la constancia. Si no tienen ese 80% de asistencia, que esto en acuerdo con el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, Sección Neonatología, pues obviamente el puntaje para las recertificaciones pues no les ayudará y solamente se les dará una constancia que no lleve ese valor curricular del puntaje. Entonces, pues les agradezco mucho a su asistencia a esta sesión número 72 y nos vemos la próxima semana con otra interesante plática